El entrenamiento básico es como un palo ahorquillado apuntalando a un platanero, lo que permite que un montón de pesados plátanos maduren en el momento justo sin caer al suelo antes de tiempo, dejándolo todo atrás. En un día asa de julio, con una luna llena muy brillante que no estaba tapada por ninguna nube, a la edad de 36 años, Mae Kaiu se arrodilló ante los monjes y monjas de Bat Non Non y, sin pesar, dejó atrás todo lo que encarnaba su vida anterior, todo lo que consideraba ser ella misma. Al participar en un ritual ancestral lleno de gracia y sencillez, se declaró como Mae Chee, una monja budista ordenada de pleno derecho. Nota de la traductora: las Mae Chas no son reconocidas como miembros de pleno derecho de la orden monástica budista en Tailandia, aunque está aumentando su reconocimiento. Mae Kaiu llegó al monasterio por la mañana temprano para empezar su iniciación. Saludó a las monjas residentes con una sonrisa nerviosa y se sentó respetuosamente a un lado, uniéndose a ellas para una comida austera. Finalmente, su largamente esperado sueño de vivir una vida noble de ecuanimidad y desprendimiento se hacía realidad. Uno por uno, las señales de distinción de su antigua identidad le fueron quitadas. Pronto se encontró ansiosamente de cuclillas, cerca del pozo, con mariposas revoloteándole en el estómago y su cuello extendido hacia adelante cuando la monja de más antigüedad, Mae Chee Dan, hábilmente maniobraba un par de tijeras sin filo sobre su cabeza, cortando trozos de su largo pelo negro hasta que solo quedó un hirsuto irregular. Cuando el pelo se amontonaba alrededor de sus pies, Mae Kaiu miró hacia abajo desapasionadamente y reflexionó sobre la naturaleza ilusoria del cuerpo humano. El pelo no es yo, no es mío. El pelo, al igual que el resto del cuerpo, no es más que una parte de la naturaleza, una parte del universo físico natural. Pertenece al mundo, no a mí. No es de ninguna manera esencial a lo que soy. Con una navaja de afeitar finamente afilada que siempre se usaba para ello, Mae Chee Dan metódicamente afeitó los cortos pelos oscuros, revelando la piel brillante del cuero cabelludo de Mae Kaiu y la cúpula curvada de su cráneo. Mae Kaiu pasó la palma de la mano por la superficie lisa del cuero cabelludo con una sonrisa, dejando ir. Las demás monjas se reunieron afanosamente a su alrededor y la vistieron con el tradicional hábito de tela blanqueada de una Mae Chee, una falda envolvente que colgaba libremente en las espinillas, una blusa suelta de manga larga, abotonada en el cuello y una tela larga que se mete debajo de la axila derecha y se pone cuidadosamente sobre el hombro izquierdo, un gesto característicamente budista de reverencia. Mae Kaiu se postró 3 veces ante Han Kanfan, el monje más antiguo que presidió su ordenación. Con velas, incienso y una flor de loto entre sus manos, tomó al señor Bude como su refugio, Buda Saragakshmi. Tomó al Dhamma, la esencia trascendente de la enseñanza del Bude como refugio, Dhamma Saragakshmi. Y tomó al Sangha, la comunidad de monjes y monjas nobles, como su refugio, Sangha Saragakshmi. Entonces, después de establecer una determinación seria y exhaustiva de compromiso pleno con las reglas de entrenamiento, formalmente recitó los preceptos básicos de una Mae Chee delante de toda la asamblea. Prometió abstenerse de dañar a los seres vivos, de tomar lo que no es dado, de toda conducta sexual, de palabras falsas, de tomar intoxicantes, de comer después de mediodía, de entretenimiento y del uso de cosméticos, y de usar camas altas y asientos lujosos. Cuando Mae Chee Kaiu terminó de recitar las reglas de entrenamiento, a Han Kanfan la miró directamente y le aconsejó escuchar con atención mientras él explicaba cada precepto de entrenamiento en detalle. Para todos los budistas, tomar refugio en el Bude, el Dhamma y el Sangha es el primer y más elemental acto en el camino del Bude hacia la libertad. El Bude es el ideal de la perfección espiritual, y el maestro del verdadero camino para alcanzarla. Al tomar refugio en el Bude, tomas ese ideal como tu maestro. También te comprometes a no buscar falsos ideales espirituales. El Dhamma es el verdadero camino hacia la perfección espiritual y la esencia de esta verdad perfecta. Al tomar refugio en el Dhamma, tomas esta verdad como tu objetivo. También te comprometes a evitar caminos díscolos y falsas enseñanzas. El Sangha es la encarnación de esta verdad esencial en aquellos que recorren el camino para alcanzar la perfección espiritual. Al tomar refugio en el Sangha, tomas la comunidad budista como tu salvaguarda. También te comprometes a evitar la compañía de tontos y malhechores. De esta manera, tomando refugio en la triple joya de Bude,
Dhamma y Sangha implica un compromiso con los ideales espirituales adecuados, así como un sentido fundamental de la moderación. El triple refugio es la base para la verdadera libertad. Las reglas de entrenamiento crean las condiciones y establecen los parámetros para caminar por el sendero que conduce a la liberación. Mantenerlas religiosamente libera la mente de culpa y remordimiento, y tiene una fuerte calidad de protección, evitando el peligro. Para empezar, nunca debes matar a otro ser vivo, no importa lo pequeño que sea, ni debes incitar a otros a matar o oprimir. Cada ser vivo valora su vida, por lo que no debes destruir este valor intrínseco poniendo fin a la vida misma que un ser ama. Por el contrario, deja que la compasión por todos los seres vivos llene tu corazón. Nunca debes robar las posesiones de otro, o alentar a otros a hacerlo. Todos los seres aprecian sus posesiones. Incluso cosas que no parecen tener mucho valor, son indudablemente valorados por su propietario. Por lo tanto, nada que pertenezca a otra persona debe ser degradado por robo. Estas acciones no solo degradan las posesiones, sino también los corazones de la gente también. Así que la caridad y la apertura sean tus principios rectores. A partir de ahora, debes abstenerte de toda relación sexual, llevando una vida completamente célibe. La energía sexual y las pasiones que despierta destruyen la tranquilidad de cuerpo y mente, además de ir en contra de la meta de la vida espiritual. Deje que la energía de amor puro y devoción surjan en su lugar. Debes abstenerte de mentir y decir siempre la verdad. Nunca seas deshonesta o engañosa, ni hablando ni actuando. Las mentiras socavan la confianza y hacen que las personas pierdan todo el respeto de uno para el otro. Que el poder de la verdad libere tu mente. Los últimos 4 preceptos representan principios de entrenamiento espirituales que contribuyen a crear las condiciones para un cuerpo tranquilo y una mente clara. A tal fin, nunca debes consumir bebidas alcohólicas, o cualquier otro tipo de producto tóxico que confunda la mente y perjudique el buen juicio. No debes comer alimentos sólidos a partir del mediodía. Debes abstenerte de cantar, bailar y otras formas de entretenimiento, y no debes adornarte con joyas y flores, ni embellecer tu cuerpo con perfume y cosméticos. Debes evitar dormir en camas altas con colchones suaves y sentarte en asientos profusamente decorados con suaves cojines. Al observar concienzudamente estos 8 preceptos, temporalmente cierras la puerta a la vida hogareña y abres una ventana hacia el camino de la liberación. Ten en cuenta que el verdadero propósito de observarlos es encarnar sus principios básicos en todo lo que pensamos, decimos y hacemos. De esa manera, puedes entrenar la mente para romper las cadenas que la atan al ciclo de nacimiento y muerte repetidos. La práctica de los preceptos no solo pone fin al mal, sino también promueve el cultivo de todo lo que es bueno. Restringiendo la mente y cerrando la puerta al comportamiento nocivo que conduce al dolor y al sufrimiento, y promoviendo la pureza de mente y acción que conduce a la liberación, estas reglas de entrenamiento proporcionan la base fundamental para toda práctica budista. Como tales, forman la base de toda la disciplina monástica. Recuerda siempre que las reglas de entrenamiento son parte de la ruta hacia la liberación espiritual, así que practícalas con diligencia, con la dignidad y el respeto que se merecen. Después de haber inspirado y motivado a la candidata con un sentido de propósito, Ajahn Kanfan recitó una bendición formal para santificar la ocasión y confirmar su nueva condición de Mae Che de pleno derecho. Con esto Mae Che Kayu había cumplido finalmente el sueño de su vida. He soportado muchas dificultades para poner a prueba mi determinación. He aguantado sin comer durante muchos días. Me negué a acostarme para dormir durante muchas noches. La resistencia física se convirtió en el alimento para nutrir mi corazón y la diligencia en la almohada para descansar mi cabeza. La recuperación del tesoro perdido. Mae Che Kayu se retiró del mundo y entró en la clausura del reino espiritual. Aunque su sueño se había logrado, su labor acababa de comenzar. Las monjas vivían en su propia sección del monasterio, separadas de los monjes por altas y espesas matas de bambú. Aquí se le dio a Mae Che Kayu una pequeña choza, de tan nueva construcción que su suelo y sus paredes de bambú aún estaban verdes y brillantes, y la paja de su techo de pasto seguía estando densa y tupida. Mae Che Dang era la monja de más antigüedad en la comunidad. Mae Che Kayu había estado presente 6 años antes,
cuando Mae Che-dang tomó solemnemente sus votos en este mismo monasterio, y siempre la había admirado y respetado, tanto como amiga íntima de la familia como renunciante devota y dedicada. Era un ejemplo para las monjas más jóvenes que buscaban inspirarse en ella. Junto a Mae Che-jing, quien fue ordenada poco después de ella, Mae Che-dang se aseguraba de que el pequeño grupo de mujeres en Bat Non Non se mantuviera enfocada y en armonía adecuada. Mae Che-kayu comenzó su nueva vida adoptando su tranquilo ritmo con la primera sesión de meditación en su primera mañana. Se levantaba todas las mañanas a las 3 y se quitaba el sueño de su rostro con unas manos de agua fría. Luego encendía una linterna de vela y salía al sendero de meditación junto a su choza para practicar. Repitiendo para sí, BUD, Do, con cada par de pasos, internalizaba sus sentidos y concentraba su mente hasta sentirse totalmente despierta y lo suficientemente fresca como para continuar su meditación en posición sentada. Sentada tranquilamente y con la espalda erguida, mantenía la concentración calma y pacífica hasta el amanecer. Después corría hacia la sala principal para unirse a los monjes y monjas para las recitaciones de la mañana. Cuando la suave cadencia de las recitaciones se desvanecía al llegar a su fin, los monjes y las monjas permanecían en un silencio agradable y contemplativo durante varios minutos. Posteriormente, las monjas se reunían en la cocina al aire libre para cocinar el arroz y preparar platos sencillos para complementar las donaciones que recibían los monjes en su ronda diaria de limosna. Mae Che-kayu ayudaba alegremente con las tareas de cocina y luego se unía a las monjas para su comida diaria. Al igual que los monjes, las monjas comían solo una comida al día, una práctica que convenía a su estilo de vida meditativo. Comer con menos frecuencia, y solo pequeñas cantidades, aclara el trabajo de la meditación. Comer demasiado puede hacer que las facultades mentales sean más lentos o no respondan, y la codicia y la obsesión por la comida pueden ser un veneno corrosivo en la mente. Una vez que las tareas de cocina y limpieza se habían hecho, las monjas se dedicaban plenamente a la meditación, bollantes en cuerpo y espíritu, y sin tener que preocuparse de cocinar para el resto del día. Encargándose de simples necesidades, tales como la cocina y la limpieza, las monjas contribuyeron a fomentar el bienestar de toda la comunidad monástica. Conscientes y compuestas, todas las tardes cuando salían de sus cabañas cogían escobas de mango largo hechas de ramas de bambú flexibles y barrían el área alrededor de cada cabaña y los senderos que unían las cabañas de las monjas. A continuación quitaban el polvo y limpiaban el suelo en el área de cocina, recogían las ollas y los platos cuidadosamente y siempre recordaban colocar un puñado de arroz crudo en agua para remojar toda la noche. Se bañaban y lavaban su ropa en silencio en la fuente. Al anochecer, las monjas caminaban juntas hasta la sala principal para unirse a los monjes para las recitaciones de la tarde. Debido a que ya era de noche cuando acababa la reunión, las monjas usaban velas de tallo largo para guiarlas de regreso a sus cabañas, donde continuaban la meditación hasta altas horas de la noche. Esforzándose ella sola en su pequeña cabaña, Mae Che-kayu alternaba entre meditación caminando y sentada para recuperar su antigua destreza para la concentración profunda. No había practicado la meditación formal desde que Ahamun había dejado su aldea hacía 20 años, y los rigores de su vida personal y familiar distraía su mente con un sinfín de pequeñas preocupaciones. Aún así, también le había enseñado el valor del esfuerzo. Así que fijó su mente y trabajó en su meditación como si se tratara de un campo de arroz, arándola impasiblemente, surco tras surco, budo tras budo. Ella siempre había sabido cómo trabajar con persistencia y perseverancia. Eran cualidades en las que podía confiar. Una vez que había relegado su vida mundana firmemente a un segundo lugar, concentrándose en la pura simplicidad de la tarea que la ocupaba, avanzaba rápidamente sobre un camino que asustaría a la mayoría de la gente durante los primeros pasos. Sentada en meditación, rodeada por el silencio de la noche cerrada, su cuerpo y mente parecían caer de manera repentina, como si fuera por un acantilado profundo o en un pozo, y todo se desvaneció en una quietud absoluta. Nada más había en su conciencia que la propia conciencia, una conciencia impregnada de una presencia sabia tan profunda y vibrante que trascendía por completo el cuerpo y la mente. La experiencia duró solo un breve momento, un momento de paz perfecta. Al salir, con la mente brillante y radiantemente clara, sabía que por fin había recuperado un tesoro perdido. Emergiendo gradualmente de ese estado de samadhi profundo,
Sintió como apareció una imagen desconocida dentro de su corazón, como si se hubiera despertado en medio de un sueño. Al parecer de la nada, la imagen fantasmal de un hombre con la cabeza cortada por el tronco, apareció flotando lentamente en su campo visual. Mirándolo con terror, Mae Caillou vio que el fantasma sin cabeza tenía un solo ojo de fuego incrustado en el centro de su pecho, una esfera roja que la miraba directamente a ella con una amenazante ferocidad. Sintiéndose amenazada y no preparada, pensó en huir. A medida que su concentración vacilaba, el miedo y la incertidumbre incrementaban. Paralelamente a su miedo, la aparición fantasmal creció en tamaño e intensidad, como si se alimentara de la energía negativa del miedo. El pánico comenzó a envolver su corazón. Entonces, de pronto, recordó a Han Mun y su consejo de no huir nunca del miedo, sino de afrontarlo siempre con atención y clara comprensión. Con este recordatorio volvió a establecerse una clara atención, fijando su mente de nuevo firmemente en el momento presente, un momento de percepción pura y simple. Enfocando el intenso sentimiento de pánico que pulsaba dentro de su corazón, y retirando su atención del fantasma sin cabeza, permitió que el estado emocional se estabilizara y el temor disminuyera gradualmente hasta desaparecer. Después, la aterradora visión simplemente se desvaneció y desapareció. Retirándose de Samadhi y volviendo a la conciencia ordinaria, Mae Caillou contempló los peligros presentados por el miedo. Se dio cuenta intuitivamente de que el propio miedo era el verdadero peligro, no la imagen que lo inducía. Las imágenes que percibimos durante la meditación no son más que fenómenos mentales que no tienen la facultad inherente de dañar nuestro cuerpo o mente. Son neutrales y, en sí mismas, no tienen un significado específico. La interpretación que la mente hace de ellos es el punto crucial, y la fuente de peligro. Una interpretación trae consigo una reacción de miedo y asco, que son emociones venenosas y negativas que desestabilizan la mente, ponen en peligro su equilibrio y su salud. Centrar la atención en los aspectos aterradores de una imagen, aumenta por instinto la reacción emocional negativa y el peligro. Retirar la atención de la imagen y centrarse en el miedo mismo lo devuelve de manera consistente al momento presente, donde el miedo y la imagen ya no pueden coexistir. Mae Caillou se dio cuenta entonces, con claro conocimiento, que solo el miedo sin límites podría hacerle daño en la meditación. La meditación que a Han Mun le había enseñado era engañosamente simple, y la repetición rítmica de Budo lo hacía parecer fácil. Pero el enorme esfuerzo necesario para enfocar su mente en un solo objeto después de tantos años de descuido hacían de la meditación algo frustrantemente difícil al principio. Sintió que su cuerpo y la mente no estaban sincronizados, como si fueran tirando el uno del otro. La mente necesitaba una cosa, el cuerpo quería otra, la mente quería esto, el cuerpo necesitaba lo otro. Prevalecía la falta de armonía. Demasiado alimento traía letargo, demasiado poco traía demasiados pensamientos errantes. Ella se preguntó cómo equilibrar la alimentación y el sueño, caminar y sentarse, asuntos comunales y personales. Se preguntó cómo mantener un enfoque nítido, consciente durante cada momento cambiante y cada nueva circunstancia a lo largo del día. Mae Caillou experimentaba con el ayuno, viviendo totalmente sin alimentos durante varios días seguidos. Pero descubrió que la falta de alimentos dejó su mente apagada y perezosa, además de vulnerable a los estados de ánimo cambiantes y pensamientos díscolos, como si el flujo de su energía espiritual estuviera restringido de alguna manera. Ese obstáculo sutil parecía disminuir su motivación para intensificar la meditación. Sé una monja en el sentido más verdadero. No estropees tu vocación mezclándote con la apestosa arenilla de la vida mundana, así que no mires hacia atrás. Anhelando tu hogar y familia. Revolviendo un avispero. La pequeña Caillou pasó los meses de lluvia trabajando en la casa y jugando con sus primos. Era una niña feliz y alegre, pero echaba de menos la presencia tranquila y reconfortante de su madre. Trabajó duro para complacer a su padre, Bunmaa, pero este a menudo parecía distraído por el estado confuso de su mente. Frecuentemente abandonaba su casa en la mañana, y no regresaba hasta bien entrada la noche. En los días de observancia lunar Caillou seguía a las mujeres Bat Non Non y se unía a su madre para ayudarle en las tareas diarias, charlando sin cesar sobre la vida en casa. Lo que le dijo preocupaba a Mae Caillou,
Las desapariciones periódicas de su marido no eran normales y, por lo que Caillou decía, parecía estar intoxicado cuando regresaba. Mae Che Caillou decidió que, por el amor que sentía a su hija, debía visitar su casa de vez en cuando para ayudar con las tareas domésticas y mantener un ojo en la situación. Al entrar en la casa, la ausencia de su marido fue lo primero que notó. Mae Che Caillou pasó días enteros limpiando, lavando y cocinando para su hija, pero nunca apareció Bun Ma. Durante los últimos meses de su retiro, Mae Che Caillou iba a su casa una vez a la semana, pero no lo vio ni una sola vez. Pronto le llegaron rumores que su marido iba en secreto a casa de una mujer de otra aldea, una joven viuda con 2 hijos. Le dijeron que él había comenzado a beber e irse de juerga en su ausencia. Mae Che Caillou estaba repugnada por el comportamiento de su marido. Ahora, cansada de su matrimonio y que deseando seguir el noble sendero de su vida, la idea de volver a casa era insoportable para ella. Mientras Mae Che Caillou estaba obligada moralmente a mantener su palabra, el fracaso de su marido a seguir las normas fundamentales de la conducta moral ponía en peligro el futuro de su matrimonio. A medida que el retiro se acercaba a su fin, Mae Che Caillou agonizaba sobre qué hacer. No tenía ningún deseo de volver a la vida de casada, pero está profundamente preocupada por el bienestar de su hija. Quería estar cerca de Caillou, para orientar y reconfortarla, pero a sus 10 años de edad, Caillou era todavía demasiado joven para vivir en el monasterio con su madre. Además, después de haber renunciado a todas las posesiones mundanas, no tenía medios para criar a un niño, solo disponía de sus magras raciones diarias, suficientes para sostener a una persona. Poco a poco, después de varias semanas de deliberación, se impuso la idea que se había formado en la mente de Mae Che Caillou de que podía combinar ambos mundos, el del hogar y el monástico, en su vida diaria. Al pasar las horas del día en su casa siendo una madre y una esposa, ella podría cumplir con sus obligaciones mundanas, pasando las noches en el monasterio, absorta en meditación, podría perseguir sus metas espirituales. Aunque el plan parecía muy poco ortodoxo y poco realista, ella estaba dispuesta a intentarlo, incluso desesperada por hacer el experimento. Así, según lo acordado, Mae Che Caillou regresó a su casa en el último día del retiro de las lluvias. Sin embargo, no había renunciado a su hábito blanco. Tampoco había renunciado a sus votos. Seguía siendo una Mae Che ordenada, pero llevaba una falda y una blusa negra sobre sus ropas blancas, para disimular sus verdaderas intenciones. Pasaba la mañana y la tarde con Caillou, acabando las tareas domésticas diarias y preparando la cena. La idea era servir la cena a su familia y después regresar rápidamente al monasterio antes del anochecer. Cuando Caillou y Bun Ma se sentaron a cenar, ella sirvió la comida, pero se abstuvo de comer ya que seguía observando la regla de las monjas sobre el entrenamiento en la renuncia a las comidas después del mediodía. La abstinencia de Mae Che Caillou provocó la ira de su marido. Exigió que le explicara la razón por su comportamiento, y le ordenó que se sentara y comiera. Cuando ella se negó, saltó de su asiento y trató de agarrarla por el brazo. Mae Che Caillou se apartó de él con un salto, bajó corriendo los escalones y se alejó de la casa. Bun Ma comenzó a darle caza, pero fue reducido rápidamente por el hermano mayor de Mae Che Caillou, Pein. Le aconsejó a Bun Ma que la dejara ir. Furioso, Bun Ma gritó que su matrimonio había terminado. Siguió gritando tras ella si quería alguna parte de sus posesiones, lo podría llevar a juicio en la audiencia provincial. Cuando Mae Che Caillou corrió por el pueblo en el crepúsculo, se sentía agotada por el dolor y el sufrimiento de su vida mundana y en ese momento decidió que nunca iba a dejar los hábitos. Mae Che Caillou llegó de vuelta al monasterio y encontró a todo el mundo preocupado por ella. Cuando contó lo que había sucedido, la monja mayor, Mae Che Dan, la reprendió: ¿por qué te molestaste en volver con tu marido? No es otra cosa que agitar un avispero. Aprende de esto y deja de meter la mano en el fuego. Incluso si tú no te quemas, tu reputación sí se reducirá a cenizas. Mae Che Caillou habló con las demás que lo mejor sería cortar todo contacto con su marido. Pero sus hermanos le instaron a resolver sus asuntos con el primero. Haciendo caso a sus consejos, ella volvió a casa varios días después para negociar un término formal de su matrimonio. Su esposo no estaba de humor para ningún compromiso.
Insistió en que todo lo que había adquirido desde el día de su boda, por derecho le correspondía a él. Solo quedaba decidir qué hacer con las pertenencias que había heredado de sus padres. Habiendo ya renunciado al mundo y sus posesiones materiales, a Mae Che Caillou le pareció natural, incluso gratificante, darle todas sus posesiones a Gun Ma y no pedirle nada, excepto esto, que se le permitirá quedarse con el pequeño cuchillo que había usado siempre para cortar nuez de betel. Su marido rápidamente replicó que había adquirido el cuchillo durante su matrimonio, por lo cual le pertenecía a él. Con esta despedida, Mae Che Caillou completamente dio la espalda a la vida doméstica y renunció a todas las posesiones mundanas, sin excepción. Tras haber concluido el acuerdo, Mae Che Caillou habló en privado con su hija. Con cuidado y en detalle, le contó a Caillou acerca de cómo los eventos recientes iban a cambiar sus vidas, y le pidió paciencia y comprensión. Al enterarse de la intención de su madre de abandonar su casa para siempre, la pequeña Caillou pidió, con una inocencia infantil, que le dieran la oportunidad de acompañar a su madre y vivir con ella en el monasterio. Con el corazón lleno de simpatía, Mae Che Caillou describió las austeras condiciones de vida de una monja. Explicó que no tenía medios para criar a su hija adecuadamente, ya que había dado todas sus posesiones a su padre. Además, el monasterio no era lugar para criar a un hijo. Insistiendo con suavidad, Mae Che Caillou instó a que la niña permaneciera con su padre por el momento. Le explicó que el padre de Caillou tenía los recursos para cuidar de sus necesidades, y le aseguró a Caillou que la riqueza y las propiedades iban a ser su legítima herencia un día. Cuando Caillou alcanzara la madurez, podía, si todavía lo deseaba, vivir con su madre. Mae Che Caillou le daría la bienvenida con un corazón abierto e iba a ser su guía espiritual y compañera de por vida. A regañadientes, pero obediente, Caillou finalmente aceptó hacerle caso a su madre y quedarse en casa con su padre. Mae Che Caillou regresó de pie al monasterio tranquila y pensativa, repitiendo para sí los pros y los contras de su decisión de separarse permanentemente de su familia y amigos. Al final, sus pensamientos siempre volvían a la historia del príncipe Siddhartha, que dejó atrás a su esposa y a su hijo, además de su herencia principesca, para seguir el camino espiritual, libre de preocupaciones mundanas. Aunque abandonó unas obligaciones paternas que universalmente son honradas, lo hizo por el bien de la meta más noble, el despertar incondicional a la verdad del Dhamma, y la destrucción total del ciclo de nacimiento y muerte. Convirtiéndose en un ser completamente iluminado, el logro del señor Bude trascendía todos los sacrificios mundanos, y todas las convenciones mundanas. Después de haberse liberado a sí mismo del sufrimiento, había ayudado a un sinnúmero de seres vivos a que pudieran hacer lo mismo. Con su mente fija en el objetivo último de la vida noble de manera clara e inalterablemente, Mae Che Caillou estaba inspirada a seguir con firmeza los pasos del Bude. Observa cuidadosamente el flujo y reflujo de las influencias malsanas en tu mente. No dejes que te engañen con tanta facilidad. Cuando estés lo suficientemente capacitada para capturar sus movimientos, puedes transformar su poder negativo en energía espiritual positiva. Simplemente ir a buscar agua. La audaz actuación de Mae Che Caillou creó un gran revuelo de excitación en la comunidad unida de Ban Wai Sai. Las partes interesadas de ambos lados de la familia expresaron fuertes opiniones. Siendo ellas mismas mujeres del lugar, las monjas de Bat Non Non no pudieron evitar ser atrapadas en el drama en curso. Apoyaron a Mae Che Caillou en su decisión, la mayoría de ellas incluso la había animado. Pero la situación atraía una atención no deseada a su comunidad, lo que llevó a mezclar los asuntos del pueblo en la vida monástica. Esta intrusión no deseada se vio agravada por la proximidad del monasterio al pueblo. Por ello se necesitaba con urgencia una solución razonable para proteger la armonía espiritual de la irrupción de los asuntos mundanos. El cambio de lugar comenzó a convertirse en una posibilidad a tener en cuenta cuando las monjas examinaron el modo de tomar distancia. Mae Che Dan estaba convencida de que la comunidad religiosa, por el bien de su bienestar a largo plazo, debía moverse lo suficientemente lejos para que los asuntos de las aldeas no pudieran afectar ya a diario al ambiente tranquilo del monasterio. Ajahn Kanfan, el abad del monasterio de Bat Non Non, era desde hacía mucho discípulo de Ajahn Sao Kantasilo, y un monje Dhutanga muy respetado por su estricta disciplina y su dominio de la meditación.
Como abad del monasterio y guía espiritual para sus discípulos, Ajahn Khampham asumió la responsabilidad por el bienestar de la comunidad. Porque los monjes también se vieron afectados negativamente por los acontecimientos locales, Mae Che Dan y Mae Che Shin discutieron el asunto largo y tendido con Ajahn Khampham. En última instancia, la decisión sería suya. Después de consultar con los monjes y con las monjas, optó por trasladarse a una cercana cordillera, junto con aquellos que deseaban acompañarlo y establecer un nuevo monasterio en la tradición del bosque. La montaña Pugao se ubica en una pequeña cadena de las estribaciones Pupán, 6 millas al noroeste de Ban Wai Sai. En una época de senderos y carros de búfalo, el terreno accidentado era un destino inaccesible para el visitante ocasional. Las crestas superiores estaban cubiertas de acantilados sólidos de arenisca, debajo de los cuales, a 20 o 30 pies, se encontraban densos bosques y laderas altas con bambúes y maderas duras. Los masivos estratos de roca que se extendían a lo largo de los acantilados estaban teñidos de color marrón oscuro por el líquen seco que se aferraba a su superficie. El acantilado sobresalía sobre la ladera de abajo, formando huecos naturales para grutas largamente abiertas debajo de la roca saliente que ofrecían protección contra el inclemente sol y la lluvia. A falta de viviendas adecuadas en un primer momento, monjes y monjas se instalaron en estas cuevas desnudas, de tierra, construyendo plataformas simples de bambú que se elevaban con patas anchas varios pies sobre el suelo húmedo. Allí vivieron y meditaron, cada uno en un lugar separado. Al no tener aseos, se aliviaban en el borde de los acantilados, ante los ojos de unos monos divertidos que los observaban desde los árboles. El agua era una necesidad fundamental y un motivo de gran preocupación. El punto de suministro fiable más cercano se encontraba a una media hora a pie de las cuevas. Era un arroyo que caía por una depresión poco profunda entre dos crestas. Se decidió, de común acuerdo, que las monjas más jóvenes asumirían la tarea de ir a buscar agua para toda la comunidad, mientras que los monjes trabajarían con los campesinos locales para construir las estructuras básicas necesarias para sentar las bases de un nuevo monasterio. Cada día después de la comida, Mae Che Kaiu ayudó a las demás monjas con las tareas yendo a coger agua. Cogía 2 cubos vacíos, los colgaba de un palo largo y recto de bambú y comenzaba a caminar, descendiendo un sendero empinado y estrecho cortado por raíces de árboles y piedras salientes, hasta que llegaba al arroyo. Se arrodillaba en la orilla y observaba cómo los cubos se llenaban de agua fresca y fría. Colgaba un cubo lleno de cada extremo del palo, centraba la carga sobre un hombro y volvía a subir por el sendero, pasando por encima de las raíces y evitando los cantos rodados, teniendo cuidado de no derramar su preciosa carga. Llegaba a la cueva cansada y sin aliento, sin embargo dispuesta a hacer más viajes. Después de vaciar los cubos, regresaba al arroyo a por otra carga, y luego otra vez para conseguir 2 cubos más. Ir a buscar agua era un trabajo tedioso. Pedía la misma rutina día tras día, bajando, subiendo, vuelta a bajar, vuela a subir. Cada día Mae Che Kaiu seguía la rutina. Y nunca vaciló en su resolución. Decidida a convertir la adversidad mundana en una virtud espiritual, meditaba en Budo mientras caminaba en silencio, entonaba Beude con un paso, Do con el siguiente. Su corazón se calmaba y los cubos parecían más ligeros y el trabajo más fácil. Una vez que su corazón se había abierto, transportar el agua se convirtió en una tarea sencilla, ni más ni menos de lo que estaba haciendo, aquí y ahora, en el presente, un paso consciente a la vez. En ocasiones los hermanos de Mae Che Kaiu venían a visitarla en la montaña de Pugao. Estaban asombrados y consternados al ver sus condiciones de vida y las dificultades que ella tenía que soportar. Amaban a su hermana y querían mostrar su solidaridad con su causa. Así que ayudaban a las monjas a traer agua del río, arrastrándolo montaña arriba, 2 pesados cubos a la vez. Pero no había cantidad de agua suficiente para satisfacer las necesidades de 6 monjes y 5 monjas. Al final, cansados y desanimados, trataron de persuadir a su hermana para que volviera con ellos a Ban Wai Sai, donde podrían atender sus necesidades adecuadamente. Le aseguraron que su marido se había vuelto a casar, había vendido su casa y se había trasladado con Kaiu y su nueva familia a una provincia lejana. Pero Mae Che Kaiu era firme en su determinación de permanecer con Ajahn Khampham y llevar un estilo de vida austero y meditativo en la montaña de Pugao. Conforme pasó el tiempo,
y el monasterio en la montaña comenzó a tomar forma. La escasez de agua se convirtió en un obstáculo que parecía amenazar su supervivencia a largo plazo. Todos los intentos de descubrir una fuente cercana habían fracasado. Una tarde, por desesperación, Mae Che Caillou se sentó, cruzó las piernas, irguió la espalda y se centró en su interior. Resolvió para sí de manera solemne que si ella y los demás estaban destinados a permanecer en la montaña de Pugao, ella descubriría una fuente conveniente. Luego practicó meditación como de costumbre. Más tarde esa noche, mientras su mente se retiró de un samadhi profundo, de forma espontánea surgió una visión de 11 estanques llenos de agua, cubiertos de viñas y pastos altos. Reconoció el terreno montañoso, porque había pasado por ahí varias veces y se encontraba a corta distancia de la cueva principal. Ante la insistencia de Mae Che Caillou, las monjas buscaron en el área al día siguiente. Como había indicado Mae Che Caillou, se encontraron muchos estanques de agua debajo de la espesa vegetación. Encantado, Kanfanahan hizo que las monjas y los aldeanos locales recortaran los viñedos y pastos y excavaran los sedimentos de los estanques, algunos de los cuales tenían una profundidad de 20 pies. Cuando habían terminado el trabajo, tenían agua fresca suficiente para satisfacer las necesidades de los monjes y de las monjas durante todo el año. La gente sufre porque está apegada y no deja ir. La insatisfacción le sigue a todas partes. Mira bien a tu propio corazón y aprende a renunciar a la causa del sufrimiento. A través de la puerta de acceso. Mientras vivía en los acantilados de la montaña Pugao, Caillou Mae Che se encontró con muchos fenómenos extraños e inusuales durante su meditación todas las noches. Eran extraordinarios, cosas que nunca antes había experimentado. Al salir ligeramente de samadhi profundo, Mae Che Caillou encontró que su mente entraba en un mundo familiar en el que se cruzaban las energías espirituales, un mundo ocupado por innumerables reinos habitados por seres incorpóreos. Algunos de estos seres provenían de las regiones oscuras e inferiores, donde sufrían las consecuencias de sus malas acciones, mientras que otros venían de las esferas altas, radiantes habitadas por devas celestes y brahmas. Era como si su meditación la llevara a una puerta abierta, donde su corazón sintió la atracción de diferentes campos de fuerza compitiendo entre sí, cada uno intentando captar su atención. Ahamun lo había llamado concentración de acceso, advirtiéndole lo vulnerable que eran las energías espirituales dispares que ella podría encontrar allí, y cómo debía establecer un control firme sobre su mente antes de salir por la puerta. Aunque Mae Che Caillou siguió las recomendaciones de Ahamun, era curiosa y aventurera por naturaleza, y no pudo resistir la tentación de aventurarse a salir y mirar alrededor. Lo que vio al mismo tiempo la dejó fascinada y horrorizada. Espíritus incorpóreos la llamaron, algunos aullando, otros gritando o llorando o suplicando y pidiendo redención de las miserables consecuencias de sus propias fechorías. Las formas y los rostros se aferraban a ellos como mortajas, los restos fantasmales de alguna existencia pasada, alguna vida anterior, que los seguían como recuerdos de algún viaje no terminado. Todos pidieron su atención, su simpatía, su gracia, cualquier gesto que brindara un rayo de esperanza al rincón oscuro de su existencia. A menudo, los espíritus incorpóreos de los animales matados aparecieron en sus visiones meditativas, pidiendo una cuota de su mérito espiritual para ayudar a superar su inmenso sufrimiento. Tarde una noche, justo después de que Mae Che Caillou había salido de samadhi, la conciencia sin cuerpo de un búfalo de agua recién matado apareció frente a ella, gritando de dolor y lamentando su suerte. Suspendido en su visión, al igual que una aparición fantasmal, el búfalo comunicó al instante su triste historia. Cuando a Mae Che Caillou le llegó su mensaje al corazón, el búfalo le contó que su propietario era un hombre feroz y cruel, cuyo corazón carecía de toda bondad y compasión. Muy a menudo hacía que trabajara su búfalo, tirando de los arados o carros desde el amanecer hasta el anochecer, y nunca mostró su agradecimiento por las dificultades diarias del animal. Además, este amo despiadado golpeaba y torturaba al búfalo constantemente. Al final, el pobre animal fue atado a un árbol y brutalmente matado para conseguir su carne. Antes de morir, fue objeto de un dolor y tormento indescriptibles. Gritó en voz alta, rasgando el aire con un sonido repugnante cuando su cráneo fue golpeado repetidamente, hasta que finalmente se derrumbó,
inconsciente. La conciencia sin cuerpo del búfalo, aún traumatizado y aferrándose a los restos de su antigua forma, tenía la esperanza de conseguir una parte del mérito y la virtud de Mae Che Caillou para que podría tener la oportunidad de renacer como un ser humano. De manera instintiva el espíritu había detectado la naturaleza compasiva de Mae Che Caillou y derramó el dolor y el sufrimiento colectivos de sus especies sobre ella. El búfalo describió la brutalidad que un búfalo de agua tiene que soportar, el implacable maltrato y descuido por parte de los seres humanos, y el abuso constante por parte de otros animales. Incluso una persona que vive en la pobreza extrema, no tiene que sufrir el tormento y la indignidad que un animal de granja ha de aguantar. Por esa razón, el búfalo deseaba nacer como un ser humano en su próxima vida. Mae Che Caillou se sorprendió al escuchar una historia sobre tanta crueldad. Ella conocía a muchos de los campesinos locales y los consideró personas de buen corazón y amigables. A través de su visión en Samadhi, transmitió sus sospechas al animal. El búfalo alegó que su propietario era un hombre feroz y cruel, carente de decencia humana, pero el corazón del búfalo estaba obviamente lleno de odio y venganza, que podría haber distorsionado la verdad. Mae Che Caillou se preguntaba si tal vez el búfalo mismo había estado portándose mal. Tal vez el dueño lo había pegado por una buena razón. Abriendo su corazón al espíritu, le hizo llegar su consulta: ¿alguna vez te comiste las verduras que la gente había plantado en su huerta? ¿Tomaste bocados de las verduras que la gente había plantado al lado de sus campos? Los campesinos que viven en esta área normalmente son gente amable y gentil. ¿Por qué te atormentarían, si no hiciste nada malo? Me parece que debes haberte comportado mal para recibir tal tratamiento. ¿Estoy en lo cierto? La respuesta del búfalo matado conmovió profundamente el corazón de Mae Che Caillou. El animal admitió: hice estas cosas solo por ignorancia. Tenía que trabajar los campos todos los días y nunca se me permitió pastar en la yerba. El hambre y el cansancio me llevaron a comer toda planta que podía. Toda la vegetación a mí me parecía igual. Nunca se me ocurrió que ciertas plantas podrían tener un dueño que las cuidaba. No tenía ninguna intención de robar. Si hubiera entendido el lenguaje humano, tal vez nunca habría cometido ese error. Pero las personas son mucho más inteligentes que los animales, por lo que deberían simpatizar más y perdonar nuestros hábitos naturales. No deberían sin piedad simplemente ejercer su poder sobre las demás criaturas, sobre todo cuando su comportamiento viola las normas morales de la decencia humana. Una buena persona no se comporta de esta manera tan vergonzosa y ofensiva. La mayoría de los campesinos de esta zona son realmente gente amable y gentil, como usted dijo. Pero mi antiguo propietario, el señor Ton, es un hombre feroz y cruel, que carece de decencia humana. Esa escoria de la tierra es un hombre tan despiadado que es incapaz de simpatía o perdón. Incluso es cruel para con sus semejantes, para no hablar de los animales inferiores. Desde su infancia, Mae Che Caillou siempre había sentido una profunda compasión por la situación de los animales de granja. Todos los días alimentaba a sus vacas y el búfalo de agua con bolitas de arroz glutinoso, susurrando dulcemente en sus oídos que, ya que trabajaban en los campos de arroz, ellos también merecían comer arroz. Por esa razón, los animales la querían mucho, y se sentían apreciados. Por ejemplo, cuando la cuerda que llevaba la campana alrededor de su cuello se rompió, la vaca fue derecho a Mae Che Caillou para alertarla sobre el cencerro perdido, en lugar de vagar sin ser detectada y aprovecharse de su libertad. Sin embargo, Mae Che Caillou sabía que incluso los animales que son bien tratados por sus dueños, están subyugados por su karma a una vida de sufrimiento constante. Mae Che Caillou sabía que los sentimientos de odio y venganza son las principales causas de nacimiento en los reinos inferiores de existencia. Al sentir la cólera en su desafortunado visitante, le habló de los peligros inherentes a un estado de ánimo lleno de odio y de venganza. Le advirtió que estas emociones negativas eran contrarias a su deseo de nacer como ser humano en su próxima vida. Si realmente esperaba nacer como humano, debía mantener tales impurezas mentales destructivas bajo control. Mae Che Caillou explicó que los 5 preceptos morales son la base para ser un humano decente. Si el espíritu quería tener alguna oportunidad de renacer en un cuerpo humano, tenía que hacer una solemne promesa de cumplir estas normas fundamentales de conducta.
No debía quitar ninguna vida o causar lesiones a otras criaturas. No debía robar o tomar cosas que pertenecían a otros, como las verduras que la gente planta en sus huertos. No debía cometer adulterio, o participar en prácticas sexuales nocivas. No debía mentir, o deliberadamente engañar a los demás. Y no debe permitirse cualquier sustancia que cause intoxicación o borrachera. Al matar, robar, cometer adulterio y mentir, no solo haces daño a otros, sino que también violas el espíritu de apertura y confianza que forma la base de las relaciones humanas. Intoxicarse se considera malo porque nubla la mente y fácilmente conduce a caer en las otras 4 ofensas. Desde un punto de vista cámico, tales acciones tienen como resultado el renacimiento entre los animales comunes, fantasmas hambrientos o en los infiernos. En estos reinos inferiores de existencia, el sufrimiento es intenso, y una debilitada capacidad para el desarrollo espiritual hace que sea muy difícil producir las condiciones necesarias para el renacimiento en los reinos superiores. Por lo tanto, la fiel observancia de los preceptos morales previene la posibilidad de caer en los planos inferiores, y ayuda a garantizar que nazcas como ser humano. Así que, si puedes mantener este nivel de virtud moral, y renunciar a la tendencia de pensar, hablar y actuar de malas maneras, entonces realmente puedes esperar ser recompensado con un nacimiento humano, si no ahora, entonces en el futuro. Entendiendo plenamente la situación desesperada del espíritu desesperado, Mae Che cayó compasivamente. No te limites a comer y dormir como un animal común. Asegúrate de mantenerte desencantado con la vida mundana y ten un temor saludable del nacimiento futuro. No te quedes sentado sin hacer nada, mantén la vigilancia sobre las humeantes brasas de tu vida. ¿El jabalí? Mae Che Caillou se comunicaba con seres incorpóreos utilizando el lenguaje no verbal del corazón, la lengua común que comparten todos los seres sintientes. El flujo de conciencia de un ser incorpóreo infunde pensamientos y emociones con significado e intención, al igual que el estilo y el contenido de las expresiones verbales son determinados por el flujo de la conciencia humana. Cada corriente de pensamiento que procede de un flujo consciente está en sintonía con un significado y un propósito específico, y por lo tanto transmite un mensaje claro e inconfundible. Cuando la corriente de un pensamiento se encuentra con la caridad conocedora de otro flujo consciente, imparte un mensaje directamente a la conciencia de acogida, como idea coherente u opinión plenamente formada. Utilizando ese diálogo no verbal directo, Mae Che Caillou cuestionaba a sus visitantes incorpóreos, indagando sobre sus historias y escuchando lo que tenían que decir. Quería ayudarlos, pero, normalmente, lo único que podía hacer era compartir con ellos el mérito de su meditación y la pureza de su vida espiritual. Era su responsabilidad recibir y hacer uso de estos méritos de la mejor manera posible. Un incidente aún más extraño que su comunicación con el búfalo de agua se produjo cuando la conciencia incorpórea de un jabalí salvaje muerto apareció como una imagen en Samadhi a Mae Che Caillou. Vagando solo por la noche en busca de alimentos en el otro extremo de la montaña Pugao, el jabalí fue matado por un cazador local, que se había escondido cerca de un abrevadero frecuentado por los animales salvajes, a la espera de su próxima víctima. En las primeras horas, antes del amanecer, una imagen fantasmal del jabalí surgió espontáneamente en el campo visual de Mae Che Caillou. Acostumbrada a ver este tipo de apariciones, dirigió el flujo de su conciencia hacia ella y pidió inmediatamente al jabalí que le diera la razón por venir a verla. El animal habló de manera vacilante, tartamudeando como si aún estuviera en un estado de shock. El jabalí explicó que fue matado en su camino hacia el abrevadero por un cazador llamado Dum. Mae Che Caillou preguntó por qué el jabalí no había tenido más cuidado para que nadie lo pudiera matar. El jabalí le pidió que entendiera que siempre había sido extremadamente cuidadoso de los cazadores, siempre había estado en guardia ya que su vida dependía de ello. Pero la existencia de un animal salvaje es increíblemente difícil, y su sufrimiento es insoportablemente duro. Viviendo en la naturaleza, totalmente a merced del cambio de las estaciones naturales, los jabalíes viven en constante temor. Sus vidas están constantemente en peligro, amenazada por depredadores naturales, cazadores y tramperos. Al estar muy atento, el jabalí había sobrevivido muchos años en las montañas, pero, al final, no pudo evitar ser matado. El jabalí le dijo a Mae Che Caillou que estaba aterrorizado ante la idea de renacer como un animal salvaje,
soportando una vida de dolor y sufrimiento increíbles, una vida de continuo miedo y desconfianza. Un jabalí nunca puede relajarse ni encontrar paz. Lleno de miedo de no poder evitar otro nacimiento entre los animales, el jabalí había llegado a Mae-che Kaiu a pedir una parte de su mérito y virtud espirituales para aumentar sus posibilidades de renacer como un ser humano. Desconsolado, el espíritu le dijo que carecía de suficiente mérito y virtud para poder mostrarse confiado en su futura existencia. El jabalí no poseía nada de valor que pudiera ofrecerle excepto la carne de su cuerpo recién matado. Por lo tanto, le imploró amablemente a comer un poco de su carne para poder obtener la fuerza física necesaria para mantener su estilo de vida espiritual ejemplar. Al mismo tiempo, esto permitiría al jabalí hacer méritos. Ansiosamente informó el jabalí a Mae-che Kaiu que a la mañana siguiente la familia del cazador traería carne de su cadáver para ofrecerla al monasterio. El jabalí le rogó que comiera de ella, con la esperanza de que este acto de generosidad traería mérito suficiente para que renaciera como ser humano. El jabalí deseaba ofrecerle las mejores partes de la carne de su cuerpo, sin embargo, las personas son codiciosas por naturaleza, por lo que temía que la familia del cazador se quedaría con las mejores partes para comerlas ellos mismos y llevaría solo la carne de menor calidad para ofrecerla a Mae-che Kaiu. Mae-che Kaiu estaba fascinada por la petición de su visitante. En muchos años de meditación nunca se había encontrado con un caso en que la conciencia de un animal muerto intentara hacer méritos ofreciendo la carne de su propio cuerpo. Sentía una simpatía profunda por su difícil situación, reconoció en silencio la buena intención, mientras que irradia bondad. Ella inspiró al jabalí con las virtudes de la generosidad, inculcando un sentimiento de orgullo en actuar de manera correcta. Al igual que con tantos otros seres de los planos inferiores, hizo hincapié en los beneficios de los 5 preceptos morales como la condición base para un nacimiento humano, y alentó al jabalí a que las acepte como reglas de entrenamiento para disciplinar el cuerpo, el habla y la mente. Decidió compartir los frutos de su virtud espiritual con la esperanza de que el jabalí pudiera renacer de la manera que deseaba. Satisfecho con lo que Mae-che Kaiu le había asegurado, y alentado por sus bendiciones, el jabalí se despidió respetuosamente y se fue. A la mañana siguiente, después del amanecer, Mae-che Kaiu se encontró con los monjes y las monjas en la sala principal y contó en calma este extraño incidente. Describió la historia del jabalí en detalle para que pudieran entender completamente la situación y aceptar la carne del animal muerto por compasión para con él, cuando la familia del cazador trajera la carne más tarde esa mañana. Instó a todo el mundo a que comiera de la carne como una manera de honrar las intenciones generosas del animal y, eso esperaba, ayudar a su conciencia a encontrar un renacimiento como ser humano. Más tarde esa mañana, la esposa del señor Dum, el cazador, llegó con algo de carne de jabalí asada, la cual ofreció respetuosamente a Han Kanfan y los monjes. Cuando la preguntaron acerca del origen de la carne, su respuesta confirmó todo lo que Mae-che Kaiu había oído del jabalí, hasta el más mínimo detalle. Los monjes y las monjas, todos compartieron la carne ofrecida, con la esperanza de que de alguna manera su acto de compasión se aligeraría la carga de sufrimiento llevada por esa criatura desafortunada. Mae-che Kaiu aprendió así sobre la muerte y el renacimiento y el anhelo que conecta a los dos, vinculando vidas en un continuo sinfín de dolor y sufrimiento. Conoció personalidades condicionadas por la codicia, motivadas por la ira, y agobiadas por el peso de su propio karma, nadando desesperadas y sin rumbo en un vasto mar de ilusiones. Seres que están atrapados en los reinos inferiores de la existencia consciente no tienen ni mérito personal, ni virtudes espirituales en los que se puedan apoyar en tiempos de mucha necesidad. En vidas anteriores, cuando estos espíritus vivían vidas humanas, no desarrollaron el hábito de ser generoso y dar de manera desinteresada, y pasaron por alto la eficacia protectora de la restricción moral. Debido a que como humanos se olvidaron de acumular suficiente virtud para el futuro, tras la muerte su conciencia se sumergió en un reino de oscuridad en el que era casi imposible generar virtud. Al no tener el recurso de generar mérito por ellos mismos, los fantasmas y otros espíritus errantes dependen de otros para la salvación. Si las personas virtuosas en el reino humano no les ayudan conscientemente compartiendo el mérito hecho a través de actos de cuerpo, palabra y mente, los fantasmas se quedan en la miseria total, carentes de medios para pasar a un plano más favorable. Tendrán que esperar, soportando las condiciones miserables producidas por sus acciones,
hasta que las consecuencias kármicas de sus malas acciones, o de su desdén negligente, se hayan agotado. Para Mae Chee Kayu, los fantasmas se parecían a animales callejeros, que vagan sin rumbo por un árido paisaje inmundo, acosados por su propia pobreza espiritual, sin dueños, teniendo que cuidar de ellos mismos. Para los seres que tienen que soportar las consecuencias de sus malas acciones, no importa mucho en qué plano de existencia aparezcan, ya que su dolor y miseria continúan sin cesar. Todos los reinos de la conciencia, y todos los seres vivos se originan en la mente. Por eso, es mucho mejor que os centréis exclusivamente en vuestra propia mente. Allí podréis encontrar el universo entero. Los espíritus de la montaña. Bajo el liderazgo de Ajahn Kanfan, el monasterio de la montaña Pugao se convirtió en un sitio que vibraba con espiritualidad, donde los monjes y las monjas se centraban con diligencia en su práctica de meditación. Ajahn Kanfan había vivido bajo la tutela de Ajahn Sao durante varios años, y dirigía los asuntos monásticos en el mismo espíritu que había hecho su mentor. En la montaña de Pugao había un sentido armónico de fraternidad, todos vivían juntos en armonía. Ver a los monjes que todas las mañanas caminaban con total tranquilidad hacia la aldea para pedir limosnas era impresionante. Las monjas se quedaban en el monasterio, reunidas en la cocina al aire libre para cocinar arroz y preparar platos sencillos para aumentar el alimento de la diaria recolección de limosnas que traían los monjes. Los habitantes del pueblo habían construido un banco largo a la entrada del monasterio. Aquí las monjas se colocaban para poner la comida que habían preparado en los cuencos de los monjes cuando estos regresaban de la aldea. De vuelta en el monasterio, en la sala principal, los monjes comían en silencio, sentados de acuerdo con su antigüedad como bhikkhu. Habiendo recibido una bendición, las monjas se retiraban a su parte del monasterio para comer también en silencio y sentadas en orden según su antigüedad. Cuando los monjes terminaban de comer, cada monje lavaba su cuenco, lo secaba cuidadosamente, sustituía la tela que lo cubre, y con cuidado lo dejaba en su sitio. Las mujeres lavaban los platos y los utensilios de cocina, recogían todo atentamente y barrían el área de cocina. Una vez que se habían terminado las tareas de la mañana, todos los miembros de la comunidad monástica regresaban al ambiente aislado de sus pequeñas chozas, donde se concentraban en la meditación, ya sea caminando o sentados. Monjes y monjas permanecían en el bosque hasta las 4 de la tarde cuando las tareas de la tarde los aguardaban. Al regresar de la selva, primero barrían toda la zona del monasterio. Al terminar esto, trabajaban juntos para traer agua de los estanques cercanos para llenar los diferentes recipientes de agua, agua para beber, agua para lavar los pies y agua para el lavado de cuencos de limosnas y ollas de cocina. Después de un baño rápido, volvían a retomar la meditación. En las noches en las que no se reunían, continuaban con la práctica hasta bien entrada la noche antes de acostarse. Normalmente, Ajahn Kanfan convocaba una reunión general de monjes y monjas una vez por semana, los días de Uposatha. Cuando se juntaban al atardecer, toda la asamblea recitaba al unísono, entonando versos sagrados para alabar al Buda, Dhamma y Sangha. Después de que la resonancia suave de sus voces se dejaba de oír, Ajahn Kanfan pronunciaba una charla inspiradora sobre la práctica de la meditación. Cuando terminaba de hablar, contestaba cualquier pregunta o duda manifestadas por sus discípulos y les aconsejó acerca de cómo podían progresar en su meditación. Si surgían preguntas apremiantes en otros días, siempre podían buscar su ayuda personal en cualquier momento conveniente. Ajahn Kanfan mantenía una práctica ejemplar que inspiraba reverencia en sus discípulos. Era amable y gentil y poseía tal modestia que le hacía tener los dos pies en la tierra siempre. Su práctica espiritual y conducta virtuosa reflejaban una paz y tranquilidad de la mente verdaderas. Era muy hábil en conseguir estados de calma meditativa profunda y conocía muy bien la diversidad de fenómenos que pueden ser experimentados en Samadhi. Por esto, sus habilidades meditativas eran compatibles con las habilidades innatas de Mae Chee Kayu. Su mente convergía con mucha facilidad en estados de Samadhi profundo, resultando en un contacto amplio con seres del reino espiritual. Mae Chee Kayu podía aprovechar su experiencia para promover sus propias habilidades en los diversos aspectos inusuales de Samadhi, y estaba agradecida por la orientación que Ajahn Kanfan le brindaba.
Los años que Mae Che Caillou vivió en la montaña de Pugao fueron un tiempo fructífero para su práctica de meditación. Con cada nueva incursión en el mundo invisible de los espíritus sensibles adquirió un mayor conocimiento de los reinos de la existencia no física. Con la ayuda de Ajahn Khampham fortaleció su capacidad de explorar los distintos fenómenos dentro de los muchos estados de existencia no humana pero sutil que había más allá del alcance de la percepción humana media. Eran tantas y tan variadas estas experiencias que nunca se cansaba de explorar el universo espiritual. Para su sorpresa, descubrió que algunos tipos de espíritus viven en comunidades organizadas igual que los humanos. Contrastando marcadamente con los espíritus que vagaban por sus planos de existencia, estas comunidades se organizan con un líder, que supervisa las actividades sociales y se esfuerza por mantener la paz. Debido a la fruición intempestiva de mal karma anterior, algunos seres, después de haber acumulado mucha virtud, aún así no dejan de nacer en el plano de los espíritus. Debido a que su carácter virtuoso son capaces de ejercer una gran autoridad moral, ganando el respeto de los demás, que por su propia pobreza espiritual respetan mucho los que disponen de fuerza moral y autoridad. En las comunidades de los espíritus Mae Che Caillou encontró la prueba de que los frutos de la bondad siempre son más poderosos que los efectos del mal. Únicamente por el poder de la virtud un individuo es capaz de gobernar una gran comunidad. Mae Che Caillou también se enteró de que las comunidades de los espíritus no estaban divididas en grupos o castas. En cambio, su jerarquía social se orientaba estrictamente en el orden dictado por las consecuencias concretas del karma de cada espíritu, lo que les hacía imposible tener prejuicios como los humanos. La naturaleza de su existencia en el plano de los espíritus y su condición social con respecto a los demás eran siempre la retribución justa por sus fechorías pasadas. De vez en cuando, el espíritu jefe guiaba a Mae Che Caillou en una gira a través de su dominio, y describía las condiciones de vida de los diferentes tipos de espíritus. Se le informó de que el mundo de los espíritus también alberga a gamberros con mal carácter que causan molestias, se los detiene y encarcela en un recinto que los humanos podríamos llamar una cárcel. Hizo hincapié en que los espíritus que son encarcelados tienen un corazón mezquino y han alterado indebidamente la paz de los demás, y son sentenciados y encarcelados de acuerdo a la gravedad de sus delitos. Aquellos que se portan bien, viven una vida tan normal como permite su karma. El espíritu jefe le recordó que la palabra espíritu es una designación dada por los seres humanos. Los espíritus eran en realidad solo un tipo de forma de vida consciente entre muchos otros en el universo y existen en función de sus propias condiciones kármicas. La conciencia de un deva es otra forma de existencia sensible regida por las leyes del karma. La meditación samadhi de Mae Che Caillou le introdujo a un amplio espectro de experiencia no humana. A veces su conciencia se separaba de su cuerpo y vagaba a explorar los reinos celestiales, o los distintos niveles del plano de existencia de Brahma. Visitaba los distintos tipos de seres sutilmente formados, llamados devas, que existen en una jerarquía divina sutileza y refinamiento cada vez mayores seres que han llegado a un estado afortunado y feliz como consecuencia de su buen karma. Conoció a devas terrestres deidades luminosas que habitan en bosques, arboledas y árboles que nacen allí por su fuerte afinidad natural con respecto al plano terrenal. Aunque su presencia visible está más allá del alcance de los sentidos humanos, eran claramente visibles para el ojo divino de Mae Che Caillou. Los considera como seres desatisfechos cuyas vidas felices, sin embargo, a menudo estaban preocupados por los placeres sensoriales. Estos goces eran premios que les correspondían por su virtud acumulada. Como seres humanos habían acumulado mucho mérito mediante las prácticas de dar generosamente, vivir con las adecuadas restricciones morales y meditar. Los impulsó a renacer en un cielo espiritual, donde vivían una existencia feliz, disfrutando de una agradable variedad de experiencias sensoriales. A pesar de la virtud de los devas, su naturaleza pasiva da pocas posibilidades para generar activamente karma positivo adicional para prolongar su estancia en el plano celestial. Por lo tanto, una vez agotado su capital virtuoso, los devas pueden esperar un renacimiento en el mundo humano, donde sus tendencias virtuosas seguramente les permite renovar su cantidad de méritos. A diferencia de los espíritus fantasmales, que se encuentran atrapados en un ciclo del mal y recompensas miserables, los devas disfrutan de la posibilidad de mejorar sus fortunas kármicas. Sin embargo, los devas comparten una cosa en común con todos los seres sintientes, la carga de los apegos emocionales que causa su renacimiento sin fin.
Es importante entender que estos reinos existen como dimensiones de la conciencia y no como planos físicos. Al caracterizar los planos celestiales como niveles progresivamente más altos y más refinados de la existencia, y los planos de los espíritus consecuentemente más bajos, damos a la naturaleza puramente espiritual de la conciencia un nivel material. Los términos subir y bajar son términos convencionales que se refieren al movimiento de cuerpos físicos. Estos términos tienen muy poco en común con el flujo de la conciencia, cuyo movimiento sutil está más allá de comparaciones temporales. El movimiento físico hacia arriba o abajo requiere de un esfuerzo deliberado. Pero cuando la mente gravita hacia los reinos superiores, mantén una estrecha vigilancia sobre tus acciones, palabras y mente, y compórtate de manera serena. No hables demasiado ni crees dificultades para ti mismo. Cuida tu lenguaje, y ríe con retención. La cueva de Nok Krava. Al pasar los años, la meditación de Mae Che Kayu se desarrolló dentro de un determinado patrón y en determinada dirección, y cada nuevo encuentro con el mundo de los espíritus reforzó su impulso. Pasó innumerables horas examinando el dolor y el sufrimiento de otros seres vivos, pero se descuidó de mirar eso en su propia persona y el apego emocional que la enraizaba en la secuencia del Sahara que repite una y otra vez la muerte y el renacimiento. Debido a que sus visiones involucraban el contacto con los campos de los sentidos internos de la mente, accedidos por un enfoque hacia el interior de la atención, los veía como exploraciones de su propia mente y sus capacidades psíquicas profundas. Ella creía que mediante la investigación de los fenómenos que surgían durante su meditación samadhi, podría aprender la verdad sobre ellos, y por ese medio podría entender la tensión mental que los percibía. Pero, a pesar de que los mundos que aparecieron en su visión espiritual eran reinos de otros seres tan reales como el reino de los humanos, también eran igualmente externos a la perspectiva del meditador, quien los percibía. Aunque no eran sólidos ni tangibles, esos fenómenos eran, por su propia naturaleza, objetos de la percepción, y por lo tanto ajenos a la conciencia que los conocía. Al centrarse exclusivamente en sus visiones, en la meditación Mae Che Kayu se preocupaba solamente del universo espiritual exterior, que la llevó a pasar por alto el increíble mundo interior que existía dentro de su propio corazón y su mente. Mae Kayu Che no entendió ese error fundamental en su práctica, y Ajahn Kanfan no poseía suficiente sabiduría innata para señalar el error. Él mismo nunca había progresado más allá del nivel de Samadhi y sus efectos psíquicos, así que no la podía llevar más allá de su apego a la dimensión espiritual. Aunque su mente estaba arraigada en los poderes excepcionales de concentración, le faltaba la necesaria visión profunda genuina de los fenómenos espirituales transitorios y fundamentalmente insatisfactorios. Aunque Mae Che Kayu creía que Ajahn Kanfan era un guía competente, ella aún no había entendido su necesidad de un maestro realmente excepcional. El entusiasmo cada vez mayor de Mae Che Kayu con las variedades de la existencia consciente se hizo realmente fuerte. Ella ansiaba la emoción de nuevas experiencias, y un mayor conocimiento, el mismo anhelo que causa que todos los seres sintientes vaguen eternamente en el universo espiritual del samsara. Mae Che Kayu aún tenía que comprender plenamente esta lección acerca de la verdad del sufrimiento y su causa principal, y Kanfan Ajahn, a pesar de toda su capacidad de concentración, fue incapaz de alejarla de los peligros de su fuerte preferencia del samadhi sobre la sabiduría. Así, Mae Che Kayu se intoxicó por la pacífica tranquilidad de samadhi, y sin darse cuenta, se había convertido en adicta a sus poderes maravillosos de la percepción. Mae Che Kayu vivió en la montaña Pugao de 1937 a 1945, un periodo durante el cual los japoneses invadieron Tailandia y arrastraron el país en un conflicto regional que se convirtió pronto en un frente de batalla importante en la Segunda Guerra Mundial. Aviones de combate en misiones de bombardeo sobrevolaban directamente el retiro de la montaña, y con frecuencia se deshacían de bombas sin usar ahí cerca, antes de aterrizar en una base aérea que no se encontraba demasiado lejos. Las explosiones periódicas y ensordecedoras enviaban a monjes y monjas a sitios seguros bajo el acantilado. Solo Mae Che Kayu permanecía imperturbable, con calma, continuando su meditación, libre de miedo o disgusto. Estaba decidida a seguir su resolución por dedicarse en cuerpo y mente a la búsqueda del Dhamma. Sabía que no debía vacilar en el camino si espera trascender el sufrimiento en vida.
Durante un periodo de bombardeo constante, la interrupción en la atmósfera meditativa de las monjas llegó a ser tan severa que Mae Che Kayu y varias monjas se mudaron de la montaña Pugao a la cueva de Nok Kraba para estar más aisladas. Caminando por senderos de montaña en espiral durante casi todo un día, llegaron a una montaña adyacente, por encima de la cual no volaban aviones militares. Nok Kraba era en realidad una extensa red de cuevas excavadas en la ladera escarpada de la montaña, circunstancia que hacía posible que cada monja tuviera una habitación de piedra separada, aislada, donde podía practicar meditación en tranquila soledad. Al salir de un profundo samadhi, tarde en la primera noche, el flujo hacia el exterior de la conciencia de Mae Che Kayu fue confrontado con una deidad en forma de serpiente y grandes dimensiones, que inmediatamente reconoció como un Na, un ser espiritual cuyo entorno natural son cuevas profundas en la tierra, y los dominios acuosos por debajo de ellos. Los Na siempre habían fascinado a Mae Che Kayu por su capacidad para cambiar su apariencia física a voluntad y presentarse a menudo con aspecto humano. Con un desprecio descarado, el Na rápidamente envolvió el cuerpo de Mae Che Kayu en espiral, arqueando su cara reptil cerca a la de ella y en tono burlón, amenazaba con comer todas las monjas antes del amanecer. Mae Che Kayu entendía el poder de no tener miedo a morir. Cara a cara con su enorme cabeza, ella advirtió al Na con calma que considerara las repercusiones morales de su temeridad. Recordó el Na que las monjas eran hijas del señor Bude, el ideal de la perfección espiritual, y nunca deberían ser agredidas. Cuando el Na mantuvo su postura desafiante, ella replicó que si realmente su intención era comer a las monjas, debería comerla a ella en primer lugar. El Na inmediatamente abrió su boca de serpiente y se dispuso a morderla. Pero, debido a los misteriosos poderes de la virtud de Mae Che Kayu, su boca de repente empezó a arder de tal manera que gritó de dolor. Castigado y humillado, el Na avergonzado asumió la apariencia física de un joven y se volvió amigable. Con esta apariencia de un hombre joven, el Na estuvo de acuerdo en compartir su morada con las monjas. Pero seguía siendo una criatura traviesa, revoloteando inquietamente y nunca se estaba quieto. Al extraño joven le gustaba sentarse sobre una roca en medio de la cueva y tocar una flauta a todo pulmón, cuyos sonidos hacían eco juguetonamente en la caverna hueca. Pero cada vez que se acercaban a Mae Che Kayu, sentada en meditación, los sonidos de su flauta se ahogaban misteriosamente, como si las notas no podían salir del instrumento. Este enigma le desconcertaba y frustraba. Conforme pasaba el tiempo, se le hizo cada vez más incómodo el pensar que ella pudiera ejercer un control sobre los sonidos que él hacía. Al mismo tiempo, le impresionaban cada vez más sus poderes inusuales, y dudaba que la pudiera ahuyentar del lugar. Un día, Mae Che Kayu vio que el joven se acercaba con su flauta y le preguntó a dónde iba. El Na le tomó el pelo, diciendo que había tenido la intención de coquetear con una mujer en el pueblo, pero que pensaba que podría ser mejor coquetear con ella en cuenta. Ella le lanzó una mirada regañona y le respondió que era una mujer con virtud moral y que no tenía ningún deseo de estar con hombres. Le instó a desarrollar principios morales básicos, insistiendo en que la virtud moral es la base de esas cualidades especiales que cada ser viviente debe apreciar y aferrarse a ellos. Explicó que la restricción moral forma una barrera que previene que los seres vivos abusen de los demás material y espiritualmente, y que también protege y mantiene el propio valor interior. Sin la limitación protectora de la moral, maltrato y negligencia se extenderían tanto en el mundo que apenas quedaría una isla de paz y seguridad. Mae Che Kayu instó al joven Na a renunciar a su insensibilidad y desprecio por los valores espirituales y a reformar de su punto de vista moral en consonancia con los principios budistas. La eliminación de este desprecio de su corazón solo aportarían paz y felicidad para él mismo y para los demás. Impresionado por sus argumentos, el joven Na aceptó sus defectos y le pidió perdón. En respuesta al ablandecerse de su corazón, Mae Che Kayu le exhortó a observar los 5 preceptos morales básicos. En primer lugar, debes abstenerte de dañar a los seres vivos. Al hacerlo, aprenderás a restringir tu ira y a promover amor benevolente. Debes abstenerte de coger cosas sin el consentimiento de su propietario. Descartando la mentalidad de un ladrón, la codicia se mantiene bajo control, y se le da espacio a la renuncia para crecer. Todas las relaciones sexuales indebidas deben ser abandonadas, porque la abstinencia de conducta sexual inapropiada ayuda a someter el deseo sensual y a desarrollar un espíritu de alegría.
Al abstenerse de mentir y decir siempre la verdad, frenas las tendencias hacia el habla falso y das más importancia a la veracidad en todo lo que haces. Abstenerse de intoxicantes evita la sobrecitación mental dañina, y cultiva el desarrollo de la atención consciente, la cual es el requisito básico para mantener todos los preceptos morales de manera constante y uniforme. Habiéndolo convencido para que adoptase estos principios morales fundamentales, Mae Che Caillou le enseñó que, además de las restricciones morales, la generosidad y la meditación son elementos de vital importancia, que ponen las bases para la autosuficiencia espiritual en esta vida, y en todas las vidas futuras. Todos los seres vivos son el producto de sus acciones, y deben asumir la plena responsabilidad por las consecuencias que encuentran, ya que ninguna otra persona puede asumir esa responsabilidad. Las monjas de la cueva. Si olvidas cultivar tu atención y sabiduría inherentes, si no buscas con todo tu corazón, obstáculos en tu camino se apilarán hasta tapar la vista del camino, dejando el final del camino para siempre en la oscuridad. Las deficiencias del espíritu. Ajahn Kanfan era la inspiración detrás de la comunidad monástica de Gaopu. Su responsabilidad era servir de guía a las monjas en su práctica diaria. Esto significaba frecuentes contactos con las mujeres renunciantes, reuniéndose con ellas como grupo, escuchando sus experiencias y agravios, y dándoles asesoramiento personal en una variedad de asuntos. Su edad física y senioridad monástica parecían excluir el desarrollo de apegos mundanos entre él y las mujeres a las que enseñaba. Pero por desgracia existen las tentaciones de la carne y los defectos del espíritu. Un pequeño grupo de monjas se quedó atrás cuando Mae Che Caillou y las demás se mudaron a la cueva de Nok Krava. Durante su ausencia, Ajahn Kanfan, descuidando su condición de mentor espiritual, se involucró emocionalmente con una de las monjas que se habían quedado. A pesar de que su destreza en la meditación samadhi le permitió observar y examinar las circunstancias de los demás seres vivos, Ajahn Kanfan había descuidado la contemplación y penetración en la verdadera naturaleza de su propio ser al no cultivar adecuadamente las facultades de comprensión y sabiduría. Descuidó a seguir un principio fundamental de las enseñanzas del Buda. No ahondó en los agregados del cuerpo y la mente para ver que son totalmente transitorios, insatisfactorios y que carecen de esencia personal. En la profunda absorción meditativa de Samadhi, el cuerpo y la mente se funden en una sola unidad consciente, la sabia naturaleza esencial de la mente, pura y simple, quieta y tranquila. Esta convergencia da lugar a un sentimiento de puro y armonioso ser tan maravilloso que es indescriptible, y tan perfectamente placentero que puede llegar a ser adictivo. Pero, independientemente de lo sublime que es su experiencia, estos estados de absorción meditativa todavía están manchados por la presencia del deseo, el odio y la ignorancia. Tales experiencias de Samadhi siempre serán de naturaleza mundana, y los conocimientos espirituales adquiridos a través de ellos llevan consigo sabiduría mundana todavía manchada por estas influencias profanas. Una mente simplificada y unificada por Samadhi llega a ser muy profunda, clara y potente. Solo a través de enfocar esta experiencia a la práctica de la contemplación se puede alcanzar la verdadera sabiduría trascendente. Una profunda investigación de la naturaleza del cuerpo, los sentimientos y la mente puede arrancar de raíz las aflicciones del deseo, del odio y de la ignorancia, logrando de esta manera realizar la naturaleza efímera y vacía de todos los fenómenos, eliminando el deseo y consiguiendo la libertad del repetido ciclo de nacimiento y muerte. La concentración y la sabiduría deben ir juntas, impulsando la meditación hacia su objetivo, como las dos ruedas de una carreta. La calma y la concentración del Samadhi permiten que la sabiduría nos enseñe y retire las profundas impurezas mediante el uso de técnicas contemplativas concretas. Al desarraigar estas perversiones, la sabiduría, a su vez, profundiza la calma meditativa. Así, la concentración y la sabiduría trabajan en conjunto para guiar al meditador a lo largo del camino que nos enseñó el Buda hacia la iluminación. Al salir de la calma y la concentración de Samadhi, Ajahn Kanfan no fue más allá de la puerta de acceso al vasto mundo exterior de las energías espirituales. En lugar de utilizar el enfoque interno agudo y claro del Samadhi para investigar la verdad sobre su propio ser, y su apego a los componentes físicos y mentales que lo forman, volvió su atención hacia el exterior, hacia el mundo de los campos de energía sutiles de conciencia. Debido a que no hizo uso de la sabiduría liberadora para desarrollar defensas contra sus instintos más básicos,
seguía sometido al deseo sexual, y por lo tanto a las cadenas sensuales de los seres no iluminados. Cuando Mae Che Caillou regresó de la cueva de Nok Kraba, el enamoramiento de Ajan Kanfan en una de las monjas jóvenes estaba haciendo aparente. Pero, debido a su posición de liderazgo y antigüedad en la comunidad, y a su excelente reputación, los monjes y monjas no se atrevieron a reprocharle sus indiscreciones. En silencio, en conversaciones privadas, se esperaba que el asunto pronto disminuyera y llegara a su fin. Así que el repentino anuncio por parte de Ajan Kanfan, de que él y la joven monja colgarían los hábitos y regresarían a la vida laica para casarse, causó sorpresa y consternación. Mae Che Caillou estaba triste por su partida inesperada, y decepcionada porque no fue capaz de estar a la altura de la confianza que ella y las demás monjas habían puesto en su guía espiritual. Para entonces, las monjas habían vivido y practicado bajo su tutela durante casi 8 años. Que dejara los hábitos no solo creó un desagradable escándalo en el monasterio, sino también dejó un vacío en el liderazgo monástico, que obligó a las monjas a considerar su reubicación lo más pronto posible a un entorno más adecuado. De repente, el liderazgo espiritual de las monjas se convirtió en su propia responsabilidad. Mae Che Dan y Mae Che Jin convocaron una reunión solo de las monjas, en la cual llegaron rápidamente a un consenso sobre que debían regresar a sus pueblos natales de inmediato, y buscar una buena ubicación para establecer una comunidad monástica estrictamente solo para las mujeres. Con ese objetivo en mente, Mae Che Caillou y 6 monjas se mudaron a Ban Wai Sai en la primavera de 1945. Conscientes de las condiciones de vida que súbitamente se habían hecho difíciles para las monjas, y simpatizando con su situación, 2 ancianos prominentes de la aldea se convirtieron en sus mecenas, y les regalaron 20 hectáreas de tierras de labranza situadas 1 milla al sur del centro del pueblo. Al estar situado por encima de los campos de arroz circundantes, el suelo se había utilizado durante generaciones para plantar cultivos comerciales, como algodón, cáñamo y añil. Sin embargo, una gran parte de la tierra estaba cubierta con hileras enredadas de bambú y árboles altos de madera dura, que proveían a las monjas del aislamiento adecuado para continuar su estilo de vida espiritual sin ser molestadas. Las monjas aceptaron amablemente la generosidad de los hombres y se pusieron a trabajar de inmediato en la construcción de un monasterio para monjas en el bosque. Con la ayuda de los hombres y mujeres de Ban Wai Sai, se limpiaron amplias zonas de monte bajo para construir refugios provisionales de bambú. Se construyeron plataformas para dormir cortando a lo largo el bambú, extendiéndolo y, a continuación, atándolo a un armazón con patas, también de bambú, y así creando una superficie para dormir de unos 6 pies de largo, 3 o 4 pies de ancho, y sobre 1,5 pies por encima del suelo. Los tejados eran de paja y se hacían con manojos de yerba alta que crecía en abundancia en los alrededores. Una cabaña con techo de paja fue construida para cada monja, y cada una se encontraba tan distante de las demás como el espacio disponible para el monasterio permitía. Los habitantes locales ayudaron a las monjas a crear senderos para practicar meditación caminando al lado de cada una de sus simples chozas. Una pequeña pero robusta sala fue construida en una zona amplia y abierta que anteriormente se cultivaba. Los postes de madera y tablones fueron aserrados y recortados y, a continuación, clavados con clavos de madera para formar la estructura básica. El tejado era de paja y plano. Se construyó un techo para albergar una cocina cerca de ahí para la preparación de las comidas, utilizando bambú y paja. Una estufa de barro, calentada con leña, servía para cocinar. Los requisitos básicos de vida eran escasos. Las monjas usaban bambú para hacer tazas y otros utensilios básicos de cocina. Como no había pozos en la propiedad, había que ir a buscar agua de un arroyo cercano y llevarlo al sitio donde se encontraba el monasterio de las monjas. Comodidades básicas, tales como zapatos, no estaban a disposición de las monjas, por lo que utilizaban hojas secas de betel para la fabricación de sandalias primitivas. Machetes, azadas y palas eran también difíciles de conseguir, obligando a las monjas a pedir prestadas la mayor parte de sus herramientas en la aldea. Pero a pesar de Mae Che Caillou y las monjas vivían en condiciones de pobreza virtual, vivían en aras del Dhamma y estaban dispuestas a aceptar las inconveniencias asociadas a su práctica. El monasterio de monjas de Ban Wai Sai era pequeño y alejado de la vida en la aldea. Las reglas de entrenamiento eran estrictas y simples. Sus condiciones de vida permitían poco que fuera lujoso o superfluo.
Las monjas pasaban sus días en meditación. Todas las noches, se reunían en la sala principal. Sentadas respetuosamente en el duro piso de madera, en un edificio sin comodidad o decoración, cantaban versos sagrados que alababan las virtudes de Bude, Dhamma y Sangha. Mae Che Kayu a menudo decía que era mucho más fácil aguantar las dificultades físicas de la vida como monja que estar sin un buen maestro que la guiara a través de las incertidumbres espirituales que experimentaba durante la meditación. La amarga decepción de ver a Han Kanfan sucumbir al poder de la lujuria sensual pesaba fuertemente sobre el corazón de Mae Che Kayu. Sentía una necesidad acuciante de comprender por qué la meditación no le había protegido de los deseos básicos y ordinarios. Se encontraba luchando con pensamientos de dudas e inquietudes. ¿Iba su propia meditación en la dirección correcta? Había omitido un elemento esencial. Reflexionando sobre estas preguntas, el cuerpo humano es un objeto importante de deseo y apego. El sufrimiento es la inevitable consecuencia. Mira el cuerpo. Es un montón de carne y sangre 2 pies de ancho y 6 pies de largo que está cambiando a cada momento. Contemplación del cuerpo. A su llegada, Mae Che Kayu se reunió con Ajahn Kongma en la sala principal del monasterio. Después de saludar respetuosamente, ella le contó sus dudas e inquietudes sobre los hechos que nublaban su espíritu y amenazaban con socavar su calma y concentración. Su meditación no había ido bien desde que Ajahn Kanfan dejara los hábitos, y ella no entendía por qué. Ajahn Kongma sabía intuitivamente que su fuerte concentración mental debía ser dirigida para alejarse de la persecución de los fenómenos exteriores, con su apego a la forma, y hacia un examen completo de su propio ser. Debido a que su antiguo maestro había sido víctima de deseos carnales, insistió en que ella empezara por iniciar una revisión mental exhaustiva de su cuerpo físico. Ajahn Kongma sugirió que Mae Che Kayu comenzara la contemplación del cuerpo centrándose en las características repugnantes e impurezas inherentes asociadas con el cuerpo humano, empezando por el pelo de la cabeza, el cabello del cuerpo, las uñas, los dientes y la piel, y, a continuación, avanzando hacia adentro, a la carne, tendones, huesos, médula ósea, riñones, corazón, membranas, el vaso, los pulmones, intestino delgado, intestino grueso, estómago, heces, bilis, flema, pus, sangre, sudor. Grasa sólida, lágrimas, grasa de la piel, la saliva, moco, lágrimas y la orina. Insistió en que ella dejara de centrarse en los fenómenos externos que la habían fascinado tanto hasta entonces, y dirigiera toda la fuerza de su atención hacia el interior para investigar los componentes físicos de la presencia corporal que ella identificaba como ella misma. Respetuosa pero vacilantemente, Mae Che Kayu aceptó su consejo sin objeciones. Pero no estaba satisfecha. Para ella, centrándose hacia adentro era repetir el mantra Budo hasta que su mente se dejara caer en un profundo estado de calma. Ajahn Mu le enseñó esta práctica simple muchos años atrás, y se sentía tercamente reacia al cambio. Segura de que ya conocía el camino de la meditación, no estaba preparada para hacer una prueba seria con el consejo de Ajahn Kongma. Tenazmente siguió con su práctica habitual, aunque los resultados continuaban siendo decepcionantes e inciertos. Cuanto más tiempo se resistía a Ajahn Kongma, tanto más su mente se negaba a caer en una calma completa y en un estado concentrado. Durante meses, la terquedad impidió que su mente convergiera con la clama. Mae Che Kayu se exasperó ante su falta de progreso y finalmente se sintió desesperada. Una noche, mientras hacía meditación caminando, se comenzó a reprender con dureza. Había estado lloviendo desde el anochecer, pero ella se negó a entrar. Había llegado el momento de darse a sí misma una lección. Caminando toda la noche en el sendero de meditación bajo la lluvia, ella reprendió su actitud obstinada y vanidosa. Decidida a no desistir hasta que se hubiera redimido, examinaba una y otra vez sus defectos para averiguar por qué su corazón era tan inflexible. Aunque Ajahn Kongma le proporcionaba con todas las condiciones adecuadas que necesitaba para el progreso en la meditación, se había negado obstinadamente a ceder. Sabía que su actitud no era razonable, y que debía ser cambiado. Se preguntaba, ¿cómo puedo realmente conocer la verdad cuando la mente que utilizo para intentarlo es tan ilusa? Al día siguiente,
después de haber aceptado plenamente sus defectos, resolvió a enmendar su intransigencia. Postrándose solemnemente ante el Bude, pidió en silencio y con un corazón sincero perdón de Ajankoma. Después de preparar su mente entonando cánticos auspiciosos, comenzó a meditar en serio sobre la naturaleza del cuerpo humano. Mae Che Kayu contemplaba el cuerpo al meditar sobre sus impurezas inherentes y su naturaleza repulsiva. Primero pensaba en las características repugnantes obvias que afligen el cuerpo en vida. La nariz estaba constantemente llena de mocos, los oídos de cera, y la piel exudaba sudor y grasa, el cuerpo continuamente excretaba heces y orina, y, sin constante limpieza, apestaba a suciedad y sufría malestar. Con la práctica constante, ella comenzó a entender claramente que gran parte de su descontento derivaba de considerar el cuerpo como el núcleo de su existencia y como una característica central de sí mismo y su personalidad. Aunque no estaba obvio en su conciencia ordinaria y su actitud, esta creencia estaba fundamentada y arraigada, operando a un nivel subliminal e instintivo de la conciencia. Entonces, integrando este instinto básico en sus actividades conscientes, proyectó un sentido muy concreto de su ser en todas sus actividades. Se dio cuenta de que la vida de una persona a menudo se planifica deliberadamente alrededor de deseos relacionados con el cuerpo, alrededor de la constante preocupación con asuntos de apariencia, moda, autoestima y comodidad personal. Al meditar en la naturaleza impura del cuerpo, Mae Che Kayu comenzó a experimentarlo como inherentemente repulsivo e inestable, algo que más bien repelió que atrajo el deseo. A través de la práctica diaria de la contemplación del cuerpo, poco a poco redujo la ansiedad que se había acumulado alrededor del cuerpo, trabajando para liberarse del fuerte sentido del yo asociados a ella. En sus meditaciones diarias, desmontó el cuerpo, pieza por pieza, capa por capa. Durante la investigación de la piel, ella lo veía como una delgada capa de tejido que cubre la carne del cuerpo y los órganos internos. Si bien para alguien que no se fijara podría parecer limpia y atractiva, una inspección más detallada reveló una capa escamosa y arrugada, de exudado y abundantemente sudor y grasa. Solo frotarla y limpiarla constantemente la hacía parecer soportable a uno mismo y para los demás. El pelo puede ser cepillado y peinado con esmero y admirado por su aspecto general, pero deja que unos mechones caigan en un plato de comida y rápidamente induce una pérdida de apetito reflexiva. Los cabellos de cabeza y cuerpo son intrínsecamente sucios, por ello han de ser constantemente lavados y bañados. De hecho, nada de lo que entra en contacto con cualquier parte del cuerpo humano se mantiene limpio por mucho tiempo, ya que todo el cuerpo es sucio por su propia naturaleza. Debido a la suciedad y los olores que acumulan nuestros cuerpos, la ropa y las sábanas de la cama deben ser constantemente lavadas. Incluso la comida se hace sucia, una vez masticada entre los dientes y mezclada con las secreciones del cuerpo. Todo el cuerpo comparte las mismas características repugnantes. Después de contemplar profundamente sobre la suciedad natural de las características externas del cuerpo, Mae Che Kayu investigó sus órganos internos y sus secreciones, y la multitud de sus excreciones fétidas. Habiendo examinado cuidadosamente el cabello, uñas, dientes y piel, con una creciente sensación de consternación, Mae Che Kayu mentalmente desprendió la capa exterior y visualizó el cuerpo despojado de la piel, la carne subyacente expuesta, cruda y sangrienta. Un examen detallado de esta masa de tejido manchada de sangre le produjo una repulsión nauseabunda. Teniendo en cuenta que lo que veía no era ninguna aberración, sino más bien la realidad del cuerpo con el que había vivido durante toda su vida, ahondó la contemplación en los tendones, los huesos y los órganos internos. Bandas de carne abrazaban los huesos como carne cruda. Ella visualizó el corazón, hígado, riñones, vaso, pulmones, estómago, intestinos delgados y gruesos, todos dando vueltas en cavidades recubiertas de mucosidad formadas en el contorno que trazan las costillas y los huesos de la cadera que se mantienen en sus lugares gracias a las membranas fibrosas. Metódicamente, visualizaba cada órgano dentro de su propio contexto, cada uno encerrado en grasa y resumando sangre y secreciones viscosas, cada uno conteniendo excreciones pútridas que esperaban ser soltadas. Mediante el uso de su enfoque mental fuerte para explorar profundamente la composición interna del cuerpo, Mae Che Kayu vio por primera vez, claramente y con entendimiento, la verdadera naturaleza del cuerpo. Al verlo claramente y con sabiduría,
Ella fue capaz de abarcar con ese conocimiento todas las sustancias corporales y se dio cuenta de que todos tenían exactamente la misma naturaleza. Ella entendió que el cuerpo entero era repugnante y repulsivo, y que no se podría encontrar ahí ninguna esencia personal estable o satisfactoria. En ese momento de profunda realización, su mente repentinamente cayó en una quietud total. Un pequeño y débil punto de luz, situado en el interior de su corazón, comenzó a parpadear y a brillar. Pulsaba y se hacía más brillante, expandía su brillo hasta que todo su ser consciente estaba capturado en la luz y se hizo brillante, claro, optimista y flexible. Ella se retiró de la meditación al amanecer y completó sus tareas mañaneras. Un sutil sentido de armonía e integración impregnaba cada movimiento. La reserva y vacilación, que anteriormente mostraba en sus actitudes, desaparecieron. Estaba feliz y alegre cuando ofreció comida a los monjes para su comida temprana. Al darse cuenta de su dramático cambio, Ajankoma anunció de manera que todos lo oyeran: Mae Chie Kayu, ahora estás en el camino correcto. Como monjas todas debemos soportar pacientemente las dificultades inevitables de nuestra simple existencia, sin llegar a ser perezosas o descontentas. Que el amor y la compasión sea vuestra pronta respuesta a cada situación. La monja budista ideal. Mae Chie Kayu volvió a unirse a un ambiente espiritual sano en el monasterio Ban Wai Sai. Durante su ausencia, los budistas laicos locales habían llegado a ver la comunidad monástica allí como una parte vital de la sociedad del pueblo. Los habitantes del pueblo entendieron la enseñanza del Buda sobre generosidad y virtud como una invitación a la comunidad en general a apoyar a la vida religiosa de los renunciantes ordenados. La presencia de las monjas practicantes en la sociedad rural Putai era una fuente de bondad, un verdadero campo de mérito, que toda la gente podía cultivar para su propio beneficio. El monasterio de Ban Wai Sai atrajo mujeres que buscaban la liberación espiritual y nutría el estilo de vida espiritual de la monja budista ideal. Aquella era una mujer que abandonaba la sociedad común, renunciaba a una vida familiar con esposo, niños y familia para tomar un voto de abstinencia sexual completa. Su aspecto reflejaba su estatus cambiado, tenía la cabeza afeitada y llevaba hábito blanco. Adoptando un camino enteramente religioso, abandonaba los medios de subsistencia normales y en su lugar, dependía de la generosidad de los demás para complementar las pocas posesiones que tenía. El espíritu básico de la práctica de una monja estaba basado en la rectitud solemne de los preceptos morales, las reglas de entrenamiento que guían la vida del /diagonal de la renunciante budista, y su camino hacia la liberación espiritual. Ya que los preceptos son la base sobre la que descansa todo progreso espiritual, seguidores ordenados de las enseñanzas del Buda siempre han dado gran importancia a su observancia. El valor real del entrenamiento moral reside en su poder para cortar las causas y condiciones kármicas que atan a los seres vivos al ciclo de nacimiento y muerte. Los preceptos proporcionan una base para la práctica budista que cierra la puerta a acciones que conllevan consecuencias kármicas dolorosas. Al mismo tiempo, mantiene alta la pureza de la mente y de los hechos que conduce a la libertad de sufrimiento. Los preceptos morales también aseguran un alto nivel de pureza dentro de la comunidad monástica, lo que permite que florezca interiormente y que funciona como un modelo inspirador para la sociedad laica. En el monasterio de las monjas de Ban Wai Sai, la conducta de una monja se adhería estrictamente a 8 preceptos básicos. En la práctica, nunca dañaba a seres vivos, nunca tomaba lo que no se le había dado, llevaba una vida completamente célibe, nunca usaba palabras falsas, divisorias, ásperas o carentes de fundamento, nunca tomaba intoxicantes, nunca ingería comida después del mediodía, nunca se divertía con entretenimiento, ni se adornaba con joyas y cosméticos, y nunca se echaba sobre camas lujosas. En esencia, estas simples reglas tienen como resultado una forma de vida caracterizada por la moderación y la renuncia, llevando al desapego y la introspección. Las 4 primeras reglas de entrenamiento: abstención de matar, robar, mentir y actividad sexual delinean la base moral en la que se fundamenta la vida monástica budista. Los otros preceptos son principios del entrenamiento espiritual que ayudan a crear las condiciones para un cuerpo calmado y una mente clara. Como tales, no son más que una expansión de las 4 básicas. Cuando una monja es pura en la observación del espíritu de los primeros 4 preceptos, los demás preceptos son fáciles de no romper.
Por otra parte, su infracción se considera una transgresión de gran importancia. Tratando de resolver el problema del sufrimiento de cualquier forma que atente contra otras criaturas vivientes es una manifestación equivocada de la ira y del engaño. Tomando lo que no es dado libremente traiciona la relación fundamental de confianza existente entre las monjas que llevan vidas de prácticas ascéticas, y de los que les ofrecen apoyo material de buena fe. La falta de mantener los votos de celibato socava una característica definitoria de las monjas budistas, su renuncia a la vida cotidiana en familias. Más allá de eso, la abstinencia sexual ayuda a canalizar sus energías hacia mayores logros espirituales. Habla falsa o frívola socava la veracidad y la confianza en la comunidad espiritual, entre los simpatizantes laicos y, sobre todo, de la propia mente. La naturaleza verdadera de la virtud moral es sutil y compleja, tan compleja que no puede lograrse simplemente con la adherencia a los preceptos y normas de conducta. En última instancia, la virtud moral no se mide en términos de la adhesión a normas externas, sino como una expresión de la pureza de intención mental. El objetivo fundamental del camino budista es la eliminación de todas las intenciones impuras de la mente. Por lo tanto, la verdadera virtud solo puede lograrse siguiendo un camino de entrenamiento que erradica con éxito la codicia, la ira y la ignorancia. Preceptos morales son una parte necesaria del entrenamiento, pero la práctica de la virtud moral no puede lograr plenamente su objetivo si no está orientada hacia la práctica de la meditación. Correctamente alimentada con intenciones virtuosas, la mente desarrolla rápida y fácilmente calma y claridad en la meditación. Por lo tanto, una monja que se atiene a los preceptos experimenta una felicidad pura y espaciosa en su interior. La vida en el monasterio Banwai Sai era tranquila y sencilla, haciendo hincapié en el desarrollo de la atención plena en cada actividad diaria. Debido a sus habilidades meditativas, Mae Che Kayu comenzó a asumir una amplia función de liderazgo, asesorando a las monjas más jóvenes en años de ordenación sobre el modo y la dirección de su entrenamiento mental. Se esforzaba por liderar a través del buen ejemplo, estableciendo un ritmo para las demás levantándose a las 3 de la mañana y haciendo meditación caminando hasta las 5. Cuando los primeros rayos del sol iluminaban el camino que llevaba a la cocina al aire libre, se juntaba a las demás monjas para preparar la comida del día. El aroma fragante de los alimentos y del incienso se mezclaba suavemente en el aire de la mañana. Una parte generosa de su comida se reservaba para ser ofrecido como limosna a los monjes de un cercano monasterio. Después de colocar respetuosamente la comida en los cuencos de los monjes, las monjas se reunían en la sala principal y tomaban su desayuno en completo silencio. Reflexionó sobre la naturaleza de los alimentos que tenían delante de ellas. Viéndolo como no más que un requisito necesario para su estilo de vida religioso, desarrollaron una actitud de satisfacción con todo lo que recibían. Tras la comida, las monjas lavaban sus utensilios y limpiaban el área de la cocina antes de retirarse a sus chozas separadas para continuar con su práctica de meditación. Ya que solo tomaban una única comida, eran libres para centrarse exclusivamente en su desarrollo interior para el resto del día. Después de haber completado las tareas de la mañana, Mae Che Kayu volvía toda su atención a la meditación. Retirada a una pequeña cabaña en una sección aislada del monasterio, donde matas de bambú gigantes se mezclaban con árboles de teca y de caoba, entraba en un ambiente tranquilo, silencioso, libre de distracciones externas. Bajo el dosel de hojas verdes, en un espacio sombreado al nivel del suelo, los aldeanos locales habían hecho un sendero para la meditación caminando, limpiando una pista de una amplia franja de tierra y alisándola. Después de dejar el camino limpio, Mae Che Kayu se irguió atentamente en un extremo y juntó las manos justo debajo de la cintura, la palma de la mano derecha ligeramente superpuesta sobre la parte exterior de la izquierda. Con los ojos bajos, y mentalmente centrada recorría la senda de un lado al otro, girando y dando la vuelta con un movimiento fluido y fácil al final de cada tramo. Encontraba útil el continuo movimiento al caminar para no sucumbir a la somnolencia y al letargo mental inducidos por el estómago lleno. Repetía Budo con cada pisada, caminaba en meditación varias horas todas las mañanas. A medida que su mente se absorbía en Budo, y su concentración se profundizaba, el ritmo y la velocidad de sus movimientos comenzaban a cambiar, adaptándose de manera fluida a la corriente constante de conciencia que se había desarrollado. Moviéndose al unísono perfecto, como una sola entidad, todo su cuerpo parecía deslizarse sin esfuerzo a lo largo del sendero,
como si se encontrara sobre un cojín suave de aire. Refrescada y llena de energía, Mai Che Caillou luego se sentaba a la sombra de un ancho árbol fayom en un lado del sendero a seguir su meditación hasta las 3 de la tarde, cuando las monjas hacían sus tareas de la tarde. Juntas barrían todo el monasterio, llenaban los recipientes de agua en el pozo cavado recientemente, y luego se iban a los bosques cercanos para recolectar setas, brotes de bambú y otras plantas comestibles para la cocina. Después de un baño a media tarde, Mai Che Caillou se unía a las otras monjas en la sala principal para las recitaciones de la noche. Al acabarlo, cada monja volvía a su pequeña choza para seguir meditación caminando y sentada en la paz y soledad del bosque circundante. Mai Che Caillou seguía con la meditación caminando por varias horas antes de retirarse a su choza para sentarse en meditación hasta bien entrada la noche. En los primeros meses después de su regreso de Ajancongma, Mai Che Caillou continuó diligentemente con la contemplación del cuerpo. Pero poco a poco su atención se alejó del cuerpo como objeto de meditación, y volvió hacia sus hábitos anteriores de enfocarse hacia afuera. La contemplación del cuerpo iba en contra de sus tendencias espiritual inherentes, y al final sucumbió al impulso natural de su Cada persona que nace tiene que morir y renacer una y otra vez en un ciclo de sufrimiento y penurias. Tal vez muramos por la mañana, tal vez por la tarde, no lo sabemos. Pero podemos estar seguros de que la muerte llegará cuando haya llegado el momento. Peregrinación. Fielmente, cada año, cuando terminaba la temporada de frío y el sol comenzaba a subir más alto en el cielo austral y los días más cálidos se prolongaban, Mai Che Caillou llevaba a un pequeño grupo de monjas en una peregrinación para visitar a Han Mun, que vivía en la vecina provincia de Sakon Nakhon. Las primeras lluvias de finales de invierno había caído para entonces, dejando a los árboles de mango llenos de una constelación de flores y el zumbido de enjambres de abejas hambrientas de néctar. Tuvieron que hacerse los preparativos para el viaje, 12 días andando por encima de las montañas de Pupán y bajando hacia la provincia de Sakon Nakhon, pasando por un terreno montañoso y difícil, adentrándose en el amplio valle de Bampeunanay. Los suministros eran pesados y engorrosos, por lo que las monjas solo llevaron alimentos suficientes para poder llegar al otro lado de las altas montañas, donde los asentamientos eran escasos. Cuando sus pocos suministros escaseaban, tendrían que confiar en la generosidad de las pequeñas comunidades campesinas que a menudo se encontraban a una distancia de un día entero a pie. Se empaquetaba arroz crudo en cestas trenzadas de bambú. El pescado en escabeche picante, utilizado como aromatizante, se almacenaba en vasijas de barro selladas con cera fresca de abeja. Carne y pescados secos completaban su dieta, junto con las plantas silvestres que recolectaban en el camino. Las monjas salieron del monasterio de Ban Saiwai caminando en fila con Mai Che Caillou a la cabeza. Además de alimentos, cada monja llevaba unos pocos elementos de necesidad básica en su bolso encima del hombro y una tienda de campaña pequeña para protegerla de los elementos en la noche. Sandalias simples y hechas por ellas mismas protegían sus pies del suelo duro y de las piedras afiladas. Una tela de algodón lisa cubría sus cabezas rapadas para protegerlas de la luz solar directa. Al final del primer día, las monjas habían llegado a las estribaciones de las montañas Pupán. La selva estaba llena de osos, tigres y serpientes, con solo unos pocos de asentamientos humanos ubicados en los pequeños sitios donde fuera posible el cultivo. El tiempo era difícil e impredecible. Aún así, el paisaje era hermoso, verde y abundante, lleno de bambú y rosas, y alfombrado por pastos, helechos y flores silvestres, un paisaje de grandes árboles enraizados en maleza enmarañada. Amplias vistas a la montaña daban paso a marquesinas abovedadas de follaje y plantas trepadoras, y luego a túneles estrechos formados por vegetación caótica. Sobresaliendo de crestas, había piedra negra arenisca sobre las laderas, como olas o flores, rompiendo la roca e introduciéndose en grietas profundas donde el sendero podía desaparecer fácilmente para el viajero inexperto. Al pasar un pequeño pueblo, los viajeros cansados podían oír una oferta de alimentos y apoyo. Agradecidas, y los corazones llenos de amor, las monjas aceptaban lo poco que les podía ofrecer la pobre población local y buscaban una corriente aislada para bañarse y acampar por la noche. Cada monja se refugiaba bajo un paraguas hecho a mano,
colgando de una rama de árbol, con una carpa de tela de algodón fina cubriéndolo con gracia y llegando hasta el suelo y así protegiendo una cama de paja y hojas secas en la que podría meditar durante la noche. Algunas noches, de madrugada, Mae Che Caillou soñaba con Ahan-mun. Su rostro severo, pero preocupado se dirigía a ella con malicia, como si quisiera decir, ¿dónde has estado todo este tiempo? ¿Por qué tardas tanto? ¿No ves que voy envejeciendo día a día? Ella se estremecía, al oír la urgencia y la firme determinación en su voz. Todas las mañanas las monjas participaban de una comida única y sencilla cocida al vapor, que constaba de arroz pegajoso, amasados en pequeños bocados y sumergidos en pasta de pescado fermentado. Sus comidas a veces se veían enriquecidas con trozos de carne y pescados secos, raíces recién cavadas y tubérculos, y una selección de yerbas, especias, frutas y bayas del bosque. Su comida diaria era justamente suficiente para mantener cuerpo y mente en la larga marcha hasta la caída de la noche. Las monjas viajaban un paso a la vez, un momento consciente tras otro, y encontrándose siempre en el presente. Después de casi 15 días de caminata por los senderos desgastados por el tiempo por montañas y valles, campos de arroz en barbecho y huertas arboladas, Mae Che Caillou y sus compañeras finalmente llegaron a las proximidades del lugar de retiro forestal de Ahan-mun una tarde. Fueron recibidas primero por los habitantes del pueblo de Nompeu, mujeres afables y hospitalarias que ayudaron a las monjas con el baño y lavaron sus ropas polvorientas. Una vez refrescadas, las monjas hicieron su última caminata a lo largo de la suave pendiente y del sinuoso camino al monasterio de Ahan-mun. La comunidad monástica de Ahan-mun se encontraba en una selva densa en el extremo superior de un amplio valle. El valle estaba rodeado por cadenas montañosas superpuestas que parecían extenderse infinitamente, por lo que era un lugar ideal para el tipo de soledad que los monjes de Utanga buscaban. Grupos de chozas con techo de paja estaban pegados como manchas en las crestas montañosas en las que vivían grupos de 5 o 6 familias que se ganaban la vida con el cultivo de cereales y la caza mayor. Muchos monjes de Utanga dependían de estas comunidades apartadas para sus limosnas diarias de alimentos, tal como lo habían hecho Mae Che Caillou y sus monjas durante el viaje. Las monjas encontraron a Ahan-mun sentado en la sala central, masticando nuez de betel. Parecía estar esperándolas. Con impaciencia, las monjas se quitaron rápidamente sus sandalias, rápidamente se lavaron los pies con paladas del agua que había en un cubo y subieron las escaleras de madera hacia su encuentro. Siempre complacido a la vista de Mae Che Caillou, Ahan-mun rugió un áspero saludo en el dialecto de Putai, echó la cabeza hacia atrás y se rió. Las monjas se postraron a la vez delante de él, haciendo 3 reverencias fluidas, sus hábitos blancos silbaron suavemente con cada movimiento. Se sentaron respetuosamente a un lado con las piernas metidas cuidadosamente debajo de ellas, sonriendo suavemente, expectantes, y conscientes de su temible reputación. Ahan-mun nunca dejaba de saludar a Mae Che Caillou y sus estudiantes con calidez y amabilidad. Después de intercambiar bromas y dando ánimo, él arregló que pasaran la noche en un aislado bosque de bambú limitando al monasterio. Esa noche, iban a dormir una vez más bajo las tiendas de sus paraguas sobre montones de hojas de bambú. Al día siguiente, pediría a los aldeanos que construyeran plataformas robustas de bambú partido para sus invitadas. Él siempre daba la bienvenida a Mae Che Caillou como si formara parte de la familia, e insistía en que se quedara todo el tiempo que quisiera. Cada mañana, después de terminar su comida y al acabar las monjas con la suya, Ahan-mun las reunía alrededor de su asiento y comenzaba a hablar con una voz nítida y clara, reprendiéndolas por su pereza, o instándolas a celo y determinación. Tuvieron conversaciones muy animadas. Él estaba especialmente interesado en escuchar las aventuras meditativas de Mae Che Caillou, relatos extraños y místicos sobre reinos dispares de vida y conciencia. A pesar de que rara vez contradecía la exactitud de las observaciones de Mae Che Caillou, trataba con suavidad y persuasión revertir el enfoque de su mente hacia el interior. Mae Che Caillou era obviamente entusiasta acerca de su notable capacidad y contaba orgullosamente sus hazañas espirituales. Ahan-mun era un maestro de todos los mundos, visibles e invisibles, conocidos y desconocidos para todos excepto para los más puros de mente, y, aunque quedó impresionado por las capacidades de su mente, estaba también preocupado por los riesgos. Mejor que nadie, conocía el peligro de las visiones y de la ilusión del conocimiento.
La mente pura conoce todas las cosas, por igual, sin diferencia, pero no se apega a nada. Para ayudar a cambiar la perspectiva de Mae Che Caillou y para que experienciara las verdaderas maravillas de su mente, a Han-Mun le enseñó muchos métodos diferentes. Sin embargo, las tendencias arraigadas forman hábitos, y hábitos tienen su dinámica propia e inevitable. Muchos años antes, a Han-Mun previó que un maestro dinámico aparecería en el futuro para llevar Mae Che Caillou por el camino correcto. Y así, al final, se dejó a la suerte para determinar el tiempo y las circunstancias de su despertar. Año tras año, Mae Che Caillou vio la marea de Anikka, la ley ubicua del cambio, apoderándose de la forma física de Han-Mun. Su cuerpo envejecía ahora rápidamente, aunque su mente seguía siendo un diamante de los más brillantes. Mae Che Caillou siempre había mantenido una relación espiritual muy estrecha con él. El hecho de que su monasterio se encontraba muy lejos, separado por montañas y valles, era lo de menos, pues era consciente frecuentemente de su presencia durante la meditación nocturna. Su aspecto era radiante, sublime, sin dar indicios de haber tenido que soportar la embestida de una enfermedad grave, poco después de que ella le había dejado aquella primavera. Pero con el paso del tiempo y con su condición empeorando, el tenor de sus visitas nocturnas cambió. Había una urgencia conmovedora en su voz cuando insistía que se diera prisa por verle una última vez antes de que fuera demasiado